Estado Nacional. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a Estado Nacional este domingo 15 de septiembre. Connie, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ya estamos con la previa del 18. Hay gente que ya partió y está viviendo, ya disfrutando las fiestas patrias. Estaremos hablando del caso Audio, sus últimas filtraciones y los efectos en el Poder Judicial. Estará con nosotros el presidente de la CPC, la Confederación de la Producción y el Comercio, Ricardo Mueves, para hablar de la inversión y de los últimos detalles, también lo abordaremos hoy, del caso Brinks, que ha tenido novedad en los últimos días. Exactamente, la recuperación, además de la detención de 3 personas, la recuperación de 200 millones de pesos. Aquí comienza Estado Nacional. Análisis en Estado Nacional. Bueno, ya tenemos a nuestro panel de invitados. Hoy día soy la única mujer, tengo que decirlo. Así que me tomaré algunas licencias. Todas las que hagan falta. Si es necesario. Todas las que hagan falta. Saludamos al diputado y jefe de bancada del Partido Republicano, Luis Sánchez. Diputado, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Feliz de estar con ustedes acá. Y saludamos también al diputado y jefe de bancada del Partido Socialista, el diputado Daniel Melo. Diputado, gracias por estar aquí. La Matías Constanza, gracias por la invitación. A este otro lado, el diputado y jefe de bancada de la UDI, Gustavo Benavente. Diputado, bienvenido. ¿Cómo está Constanza? Muy buenos días, Matías. Muy buenos días. Y un saludo a todos los televidentes. Y el vicepresidente de la Cámara de Diputados de la Democracia Cristiana, Eric Aedo. Diputado Aedo, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias Connie y Matías igual por la posibilidad de conversar esta mañana. La semana de las acusaciones constitucionales, al menos la semana en que se anunciaron todas las que a alguien se le pueden haber ocurrido. Yo nunca había visto tantos anuncios de acusaciones constitucionales al mismo tiempo. Quiero partir preguntándoles con cuál de esas acusaciones constitucionales, cuál están apoyando ustedes. Diputado Benavente. A ver, nosotros hicimos un anuncio en el sentido de que íbamos a presentar 2 acusaciones constitucionales, una en contra de la ministra Ángela Vivanco y otra en contra del ministro Sergio Muñoz. Conjuntamente con ello también anunciamos que nos íbamos a adherir a la acusación constitucional que ya se había iniciado, por lo menos su estudio, por parte de la bancada demócrata cristiana en contra del ministro Jean-Pierre Matos. Vamos a la de bancada demócrata cristiana. Ustedes anunciaron y han sido enfáticos en apoyar esa acusación constitucional, la en contra del juez Jean-Pierre Matos. ¿También van a apoyar la de la acusación constitucional en contra de Ángela Vivanco, la misma del partido de la UDI o la de lo que ha anunciado el Partido Socialista? Antes de contestar, que lo voy a hacer de manera muy directa, solo decir que estamos frente a la mayor crisis del sistema judicial chileno en estos últimos 34 años. En ese marco es esta discusión. Yo lo quiero volver a recordar. Y creo que el mundo político no puede mirar al techo en medio de esta crisis. Hoy día el nivel de desconfianza de la gente respecto de que los tribunales no fallan de manera imparcial está absolutamente puesta en la opinión pública. De hecho, el jueves recién pasado, el viernes, la encuesta Black and White, 80% de los chilenos y chilenas no creen que la justicia esté actuando con imparcialidad. Y en ese marco, nosotros hemos presentado esta acusación, lo vamos a hacer el 23 de septiembre, en contra del ministro Jean-Pierre Matos por mentir, así de claro, mentir y no incorporar en sus inhabilidades a Luis Hermosilla, dentro de todas las cosas que él se ha jactado y mentido en el tiempo. Y eso lo vamos a hacer en conjunto con el oficialismo. Vamos a presentar esa acusación constitucional con firmas de todo el oficialismo y la democracia cristiana, y yo valoro muchísimo lo que está haciendo también y lo que ha dicho el diputado Benavente del apoyo, ¿no es cierto?, también a esa acusación. Y también nosotros vamos a adherir y vamos a estampar nuestra firma, y yo lo voy a hacer de manera personal, en la acusación en contra de la ministra Vivanco, que creo que francamente es un escándalo, y si esto fuese teoría de conjunto, al menos respecto, ¿no es cierto?, de Vivanco y Matos, veo que hay conjunción en la mirada en esta crisis que es enorme en el Poder Judicial. Luis Sánchez, el Partido Republicano ha sido campeón de las acusaciones en este tiempo. Sin embargo, aquí no se escucha la voz del Partido Republicano. ¿Nos explica por qué? Mira, Matías, habiendo tanta transversalidad en las acusaciones a otros ministros. Mira, Matías, la verdad, nuestra posición ha sido bien clara.
Y yo he sido personalmente también muy claro también. Esto evidentemente es un escándalo de proporciones. Yo creo que supera incluso lo que había dicho el vicepresidente de la Cámara, no solo en los últimos 34 años, quizás en la historia de nuestro país no habíamos visto algo de esta envergadura. Y por eso, y yo lo he dicho personalmente, lo que nos preocupa es no ponerle un tapón antes de tiempo a toda la información que está saliendo, porque ¿cuál puede ser la tentación para algunos, incluso algunos que pueden estar personalmente preocupados, que no estén durmiendo tranquilos en las noches? Bueno, que las responsabilidades queden radicadas en un puñado muy chico de personas y que esto no se siga hurgando más. Entonces, las conversaciones que hemos tenido nosotros como republicanos, junto con el partido, con la bancada, nuestra preocupación acá es que se aclare todo, que se transparente todo, que salga toda la información que tenga que salir. Porque yo personalmente creo también que esto es algo probablemente mucho más extendido que lo que estamos viendo hasta este momento, y que el nivel de influencia que había, no solo de Luis Hermosilla, sino que de otros operadores, lobistas judiciales que están dando vuelta en el sistema, que son algunos de ellos de nombre conocido, pero que todavía no han caído sus teléfonos, digamos, en la Fiscalía, entonces todavía no sabemos muchos detalles. Es importante que todo eso se aclare también, porque aquí se está comprometiendo el funcionamiento de la justicia en general. La justicia está muy cuestionada. Pero entonces ustedes no están apoyando ninguna de las acusaciones constitucionales. Las acusaciones cuando se presenten nosotros vamos a evaluar en su mérito, y si es que los antecedentes están bien expuestos ahí y se justifica, por supuesto que las vamos a apoyar. Ya, pero con lo que ya se sabe, por ejemplo, la acusación constitucional en contra de Jean-Pierre Matus o de también la ministra Ángela Vivanco, ¿no les parece que hay, con lo que ya sabemos, argumentos suficientes, méritos para acusarlos constitucionalmente? Los argumentos de lo que salió de la prensa sí, pero después lo que se pone en el papel puede ser muy distinto. Entonces tenemos que evaluar, Matías, evaluar las acusaciones como se presenten en su mérito, y es muy importante la posición que toma uno en lo comunicacional también, precisamente por lo que les decía. No nos concentremos estrictamente, por más grave que sea, y es importante que todos esos antecedentes salgan a la luz, en lo que se conoce hoy día, porque puede ser una tentación muy, muy fuerte para algunos, como dije, que quizás no están durmiendo tranquilos en las noches, de dejarlo todo encapsulado en Vivanco, en Matus, en Muñoz y en unos pocos más. ¿Se entiende la actitud, me disculpe, segundo diputado Melo, la actitud responsable de cualquier parlamentario que dice, esperemos conocer los antecedentes y así entonces actuaremos? Perfecto. La pregunta original era ¿por qué este cambio de actitud del Partido Republicano de no encabezar algunas acusaciones? Porque lo han hecho en otros y bastante solos. ¿No? Sí. Aquí da la impresión de que buscan diferenciarse. ¿Cuál es la política? ¿Cuál es el diseño? A ver, yo por lo menos, y puedo decir con mucha tranquilidad, yo he sido muy crítico, el diputado Benavente lo sabe, porque compartimos espacio en la Comisión de Constitución, he sido muy crítico con el funcionamiento de la justicia, con los tribunales, con los jueces, con los fiscales. Yo no tengo ningún problema ni ningún complejo con decir que la justicia está funcionando mal. Y está funcionando mal por muchas más razones que lo que está pasando hoy día a nivel de influencia de gente como Hermosilla y otras personas más dentro de la Corte Suprema. Ahí yo no tengo ningún problema con decirlo con mucha sinceridad. Y por lo mismo, a mí lo que me preocupa es que esto no se le ponga un tapón antes de tiempo, que toda la información que tenga que seguir saliendo salga a la luz. Y es por eso que aquí hemos tenido una posición distinta, porque las responsabilidades, podríamos decir, en caso de las fundaciones o otros problemas que han habido dentro del Poder Ejecutivo, están mucho más encapsuladas y tú puedes radicarlas con mucha facilidad dentro de una persona, que es el ministro, el subsecretario. Aquí son muchos los ministros de corte, abogados integrantes incluso que han salido, el caso de la empresa bielorrusa. O sea, ahí estamos hablando del ministro Sergio Muñoz, que justo no estaba presente ese día, actúa la ministra Vivanco por él, nos encontramos además con una abogada integrante que es tía de Gonzalo Winter, nos encontramos además con esta Carroza. No, sí, esto hay mucha información que todavía diputado no se ha Melo, ¿ustedes cuáles apoyan exactamente para clarificar el panorama? Porque se ve muy amplio. A ver, lo primero, tenemos una crisis estructural del sistema judicial chileno, como nunca, hay hechos gravísimos. No olvidemos que esto parte a propósito de la filtración de los audios del señor Hermosilla, la vinculación de esta red de corrupción que existe a nivel político, económico. Los tentáculos son amplios, llegan hasta el señor Chadwick, es muy complejo todo. Lo que se pone en cuestión acá es si la justicia tiene la capacidad o no de impartir justicia de manera equitativa a los chilenos y chilenas. Tengo la impresión de que eso está en cuestión. Por otra parte, se afecta la legitimidad de las instituciones democráticas.
Y nosotros creemos que hay mérito suficiente, es por eso que decidimos como bancada, de manera unánime, de avanzar en impulsar la acusación constitucional contra la ministra Ángela Vivanco. Dijimos, porque nunca nos negamos, dijimos que íbamos a evaluar con nuestros asesores y hacer la conversación política respecto a el caso del ministro Jean-Pierre Matus, cuestión que decidimos hacer e impulsar, construimos un acuerdo, fuimos parte de eso. Yo celebro mucho el trabajo coordinado que estamos desarrollando con el mundo oficialista, más de la democracia cristiana, porque acá hay un esfuerzo también común para poder enfrentar este tipo de casos. Estos hechos no pueden quedar en la impunidad. Hay que dar una señal clara. En este caso, las atribuciones constitucionales que tiene el Congreso, en particular la Cámara de Diputados y Diputadas, es a través de las acusaciones constitucionales. Ese es el juicio de carácter político que realizamos y, por lo tanto, nosotros vamos a impulsar aquello. Yo creo que acá, para serles bien franco, no podemos meter a todos los ministros en un mismo saco. Primera cosa, porque uno podrá evaluar en mérito lo que van a hacer respecto al tema del ministro Muñoz. ¿Ustedes no están por apoyar esa acusación constitucional del Partido Socialista? La vamos a evaluar en su mérito, vamos a conocer los fundamentos, pero no distraigamos el fondo. Aquí hay un problema con el señor Hermosilla, con su red de corrupción, toda la información que hoy día hemos visto a propósito de la prensa, todos los sendos informes que hace CIPER, llevan los tentáculos a el señor Chadwick. Entonces, a mí me llama mucho la atención el silencio a ratos. Ya vamos a ir a ese punto. Respecto a esas materias, y la verdad es que a nosotros nos interesa que ojalá las acusaciones constitucionales, en el caso Hermosilla, avancen como corresponden. Vamos a evaluar lo que ocurre con Muñoz en su mérito, pero no mezclemos peras con manzanas. Ya, perfecto. Después vamos a hablar del señor Chadwick, porque ahora estábamos hablando de las acusaciones constitucionales y Chadwick, digamos, no es funcionario público, pero... diputado Aedo, vicepresidente de la Cámara. La ministra del Interior, Carolina Toá, dijo lo siguiente. Lo que yo pediría es que, sobre todo si estos procesos son varios, los de acusaciones constitucionales, y van a concentrar mucha energía, que la Cámara encuentre los mecanismos, no me cabe duda que hay posibilidades para ellos, y que trabajen un día más a la semana, por ejemplo, para sacar los proyectos adelante. ¿Qué le responde al llamado de la ministra del Interior, usted que es el vicepresidente de la Cámara? Sí, le voy a contestar como vicepresidente de la Cámara de Diputados, no solo como diputado demócrata cristiano. Le quiero decir a la ministra Toá que en psicología hay un concepto que se llama proyección. Y yo creo que la ministra lo que proyecta en la Cámara de Diputados son a veces las propias descoordinaciones o incapacidades del gobierno. La Cámara de Diputados hoy día está en plena facultad y posibilidad de caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Nosotros tenemos la responsabilidad de sacar adelante estas acusaciones constitucionales y la responsabilidad de legislar. Y esto lo digo con toda responsabilidad al gobierno y a la ministra del Interior. Nosotros siempre hemos respondido. Lo importante también es que el gobierno tenga claridad de su agenda, qué es lo que va a priorizar. Y en esto hay plena coincidencia de la mesa, lo conversé ayer latamente con el secretario general de la Cámara, con Miguel Landero. Así que, ministra, no hay ningún problema. Yo lo que le pido al gobierno es que también sus prioridades sean las que están esperando los chilenos: seguridad, desarrollo económico y obviamente enfrentar esta crisis económica. Tengamos un segundo ahí. ¿Ustedes están de acuerdo en el llamado que le hace el vicepresidente de la Cámara a la ministra Toá, en que no hay riesgo de que queden temas importantes sin discutirse o que se chuteen en buen chileno para más adelante? ¿Están de acuerdo? Yo estoy plenamente de acuerdo con lo que sostiene Eric. Yo creo que la Cámara de Diputados en otras ocasiones también ha sacado adelante toda la tarea legislativa sin necesidad de postergar una u otra o de extender horarios, etcétera. La verdad es que aquí a mí me parece también bastante insólito el llamado que hizo la ministra Toá, casi de una u otra manera a buscar nuevos tiempos de extensión de nuestros horarios, cuando nosotros el trabajo lo hemos hecho, creemos que bien, y siempre muy apegado a lo que es la agenda que se nos va fijando también por parte del gobierno, que lamentablemente ha sido bastante escasa. ¿No están dispuestos sigue siendo entonces en materia de seguridad? Ya vamos a hablar de eso, pero ¿no están dispuestos a trabajar un día más para sacar adelante los proyectos? A ver, muchas Yo sé veces, que lo han hecho, por eso. ¿Esta perdón, vez no es necesario, Connie, o no están sí, dispuestos? Connie, perdón. Ya. Muchas veces hemos tenido que volver de nuestras semanas distritales a trabajar toda la semana. Recuerde usted, cuando hubo 3 carabineros asesinados en menos de un mes, volvimos. También, justamente también hubo otros carabineros asesinados también. Cuando fue asesinada la carabinera Olivares, también volvimos, trabajamos toda una semana
para sacar adelante nuevos proyectos de seguridad, entre ellas la ley Naín Retamal, que creo que ha sido la gran ley en materia de seguridad. Pero lo que dice aprobada usted en es que este ahora periodo. no es necesario. Entonces, creemos que no. Yo creo sinceramente que no. Diputado Sánchez. Bueno, habría que ver si es que es necesario o no una vez que el gobierno ordene un poquito sus prioridades, porque si el gobierno está diciendo que la gran prioridad del presidente de la República personalmente, que la gran prioridad de septiembre es la eutanasia, yo creo que aquí en el fondo estamos en el mundo al revés. Lo decía bien el vicepresidente. Pero acaba de decir el vicepresidente que se puede comer y mascar chicle. El presidente no ha dicho que es la gran y única prioridad. Que se postergan las otras. Pero perdona, pero si que él pone... Que se suma al impulso, el CAE y la eutanasia, además de los otros proyectos. Si que él pone el foco en el momento político en el que estamos, con los niveles de homicidio, los niveles de violencia que tenemos en las calles, si es que el presidente en su mundo que habita en su cabeza cree que el foco hoy día es el CAE y la eutanasia, está completamente perdido. Entonces, yo lo que le diría a la ministra Toa es que así como lo hemos hecho en muchas otras ocasiones con las reglas de uso de fuerza, con la ley Naín Retamal, que hemos tenido que sesionar no solo en las semanas distritales, sino que en largas jornadas, a veces incluso hasta bien tarde en la noche, y yo lo hago feliz porque tengo vocación de esto y creo que es importante y estamos viviendo un momento de crisis en nuestro país. Que asimismo el gobierno entienda que tienen que ponernos proyectos de ley sobre la mesa que tengan algún sentido y que ojalá también el gobierno pueda colaborar con sus buenos oficios en el Senado para que los proyectos de ley, como las reglas de uso de fuerza, no se queden entrampados ahí, enredados porque no logran ponerse de acuerdo. Diputado Melo, ¿coincide con el llamado que le hace el vicepresidente de la Cámara, la ministra del Interior? Mire, estamos en un momento excepcional. Tengo la impresión de que el Congreso, conjuntamente con avanzar en las acusaciones constitucionales, tiene que poner urgencia en materia legislativa, que es lo que hemos estado haciendo. El gobierno tiene una agenda de compromiso con el Congreso en materia de seguridad. El problema es que, por ejemplo, la regla de uso de la fuerza la de uso de infraestructura crítica está en el Senado hace más de 8 meses, que eso habilitaría, por ejemplo, a que las Fuerzas Armadas pudieran ser utilizadas a propósito del control preventivo, el tema de orden público. Perdón que me lo pero eso es en el Senado. Eso es en el Senado, pero ustedes como en la Cámara de Diputados, con esta cantidad de acusaciones constitucionales, lo que plantea la ministra es, para poder hacerlo todo, porque es evidente que si hay 2, 3 y podrían ser hasta 4 acusaciones constitucionales, eso es una cantidad de tiempo que le van a tener que dedicar a eso y que le van a tener que dejar de dedicar a otras cosas. Si uno tiene que, ese es el punto. ¿Usted cree que es necesario trabajar un día más, por lo menos a la semana? Si es que es necesario ir a trabajar al Congreso Nacional, porque estamos siempre trabajando en terreno, o sea, esa pega la hacemos el día a día. Sé que al Congreso Nacional 1 o 2 días más, yo no veo el inconveniente. El punto es que acá no se mienta, acá hay prioridades. El gobierno planteó los temas de seguridad como un tema prioritario, pero acompañado de eso hay una agenda social también. O sea, yo me pregunto, si las cientos de miles de familias que están endeudadas por el CAE requieren o no una respuesta. Tengo la impresión que el gobierno está dando una respuesta a buscar un nuevo sistema de financiamiento y hacerse cargo de la deuda educativa. Eso también es empatizar con el drama social que viven cientos de miles de familias y sus estudiantes. Por lo tanto, mire, centrémonos en lo importante. ¿Son compatibles en el tiempo, por supuesto que Melo? ¿Se puede hacer las dos cosas a la vez? Por supuesto que son compatibles. Avanzar en materia de seguridad, lo hemos hecho. Más de 50 proyectos de ley que han sido despachados, colaboración y apoyo a las policías. Nadie puede poner en cuestión eso. Presupuestos importantes en materia para colaborar al trabajo que hacen las policías, en particular Carabineros desde Chile. Entonces, mire, en ese sentido nosotros no tenemos ningún inconveniente y me parece importante poder avanzar en materia de deuda educativa y, por cierto, en un tema tan importante como es la eutanasia. ¿Por qué no? Si uno mira las encuestas, hay un porcentaje importante de chilenos y chilenas que también empatizan con esa realidad. Yo soy parte emocionante, además, de uno de los proyectos de ley. Me parece importante que se pueda avanzar en eso. Pero no distraigamos el foco. Acá lo central es poder avanzar. En el caso Hermosilla, en particular, todo lo que tiene que ver con el proceso de investigación, tengo la impresión que la justicia, la fiscalía está haciendo su pega, y las acusaciones constitucionales, porque la señal que hay que dar a la ciudadanía es que el Congreso no puede quedar paralizado. ¿Se sintió llamado de atención por la ministra Toá? Mire, ¿Cómo lo evalúa usted desde otro poder del Estado? Porque me gustaría que se hiciera cargo de las palabras de su colega y vicepresidente Aedo, que dice que el gobierno está proyectando un poco las deficiencias en las prioridades. Eso dice usted, ¿no, diputado Aedo? Más o menos. Lo que pasa es que son incapacidades también, no solo la deficiencia, porque, a ver... La incapacidad del Ejecutivo. ¿A usted le molestó el llamado de la ministra Toá? Quiero ver si coinciden ustedes. Es obvio, porque es un llamado que es desubicado, yo lo quiero decir con todas sus letras. O sea, el Parlamento trabaja todos los días. Nosotros
todos los días estamos en el Parlamento y cuando no estamos en el Parlamento estamos en nuestro territorio. Y te quiero dar un ejemplo concreto de lo que hacemos en nuestro territorio. Yo en Concepción hice, por ejemplo, la presentación a la Fiscalía Regional respecto de los casinos populares que lavan dinero. Lo hice en abril. Y eso estando en el territorio. Recién, esta semana, a mediados de semana, hubo un mega operativo, no solo en la región del Biobío, en Concepción, sino que en varias regiones del país, a partir de ese trabajo que hacemos en terreno. ¿Qué hicimos? ¿Cuántas veces he hablado contigo, Matías, respecto de lo que pasó en Robo de Madera? Esa pega la hicimos nosotros en terreno. Entonces, cuando la ministra insinúa como que los parlamentarios trabajan de lunes a miércoles, es ofensivo. Y yo eso digo que el gobierno entonces lo que está haciendo es proyectar su falta de capacidad de trabajo a otros. Nosotros trabajamos todos los días y eso yo no se lo acepto a la ministra del Interior. ¿Coincide con lo que dice el diputado Bedo, que hay una acción desubicada, lo cito textual, de la ministra Tobado del Ejecutivo respecto del trabajo que hace el Ejecutivo cumple un rol colegislador. ¿Ya? Pone las urgencias, ingresa proyectos de ley, colegisla en el fondo. ¿Ya? Pero yo tengo la impresión de que el Congreso puede hacer su trabajo sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de llamado a atención, la verdad, porque yo en eso comparto con Aedo. ¿Se sintió afectado usted por el llamado? Pero tampoco quiero hacer una defensa corporativa de la pega que hacemos en el Parlamento. Yo tengo la impresión de que tenemos que avanzar, caminar y mascar chicle, como se ha dicho acá. Yo no tengo ningún problema en eso. Lo importante es que las acusaciones constitucionales contra los ministros tengan el efecto que corresponde, que tengo la impresión de que la ciudadanía está esperando aquello, y que en materia de prioridades legislativas, así como se ha venido haciendo, se pueda seguir avanzando en materia de seguridad, la reforma al sistema de pensiones, que es tan importante, y por cierto el CAE, porque yo tengo la impresión de que hay que dar una señal concreta a los cientos de miles de estudiantes que hoy día están endeudados y a sus familias. ¿Me permites agregar algo? Sí. Mira, yo creo que esto es bueno ponerle números a veces. Somos 155 diputadas y diputados. Si salen adelante las 4 acusaciones constitucionales que están hoy día puestas sobre la mesa, significa que 20 diputadas y diputados van a estar en esas comisiones que van a revisar. 20 de 155. Hay otros 135 diputadas y diputados que vamos a seguir con nuestras tareas normales. Estas acusaciones constitucionales, y ya ha pasado antes, uno sigue participando de sus comisiones, sigue estando en la sala, así que aquí no hay nada que no se pueda hacer al mismo tiempo. Nada que no se haya hecho antes. Yo quisiera agregar algo. Lo que pasa es que hace un rato atrás Daniel dijo que el Congreso tiene que fijar sus urgencias legislativas. Y él mismo se lo acaba de responder recién cuando dice es el presidente el que fija las urgencias. Y ahí está el tema central. Hoy día tenemos proyectos de seguridad en el Senado, recién se mencionaba, las reglas de uso de la fuerza, infraestructura crítica, que han demorado su tramitación. Y el presidente de la República, quien fija las urgencias, mira hacia el techo. Gustavo, porque debiera ponerle urgencia a un proyecto tan importante. Discusión inmediata. El problema es que el proyecto de reglas de uso de la fuerza es tan importante, a mi juicio, es fundamental para lo que estamos viviendo hoy en materia de seguridad. Está en el Senado, diputado. Pero el gobierno se niega a ponerle ¿Por qué no avanza a juicio de ustedes? A ver, perdón. Y déjeme terminar en lo que ha sido. Déjeme terminar en lo que ha sido el devenir. Le quiero agregar la pregunta, porque usted intervenga. ¿Por qué no avanza? Conteste usted después. Bueno, el gobierno no ha dispuesto ponerle la urgencia. Es un proyecto que no tiene urgencia. Lo aprobamos en la Cámara de Diputados, aprobamos un buen proyecto, a mi juicio tiene una patita coja que debe reponerse, que es la justicia militar. Pero creo yo que el gobierno tiene que ponerle urgencia a la tramitación de este proyecto, porque es un proyecto clave. Y déjeme decirle una pequeña cosa, lo que ha sido el devenir del gobierno en materia de seguridad. Hace 2 meses, cuando ocurrieron el asesinato de 3 carabineros, se nos citó a todos a una reunión en La Moneda, a todas las bancadas, con el ministro Monsalve. ¿Cuáles fueron el gran anuncio en materia de seguridad del presidente de la República? Una cárcel de alta seguridad, junto con enviar un proyecto de ley que eliminaría la permisología que existe para construir una cárcel. Todavía no tenemos el proyecto y además es un proyecto para 4 años, cuando los chilenos requieren respuesta a la seguridad hoy. Creo que usted dice que no es correcto lo que dice el diputado Benavente en que no quiero decir que está mintiendo, pero sí, que no es correcto, que está equivocado. Que no ha salido o no avanza en el Senado porque no el Ejecutivo no le ha puesto urgencia. El Ejecutivo le puso discusión inmediata a ese proyecto de ley. En la Cámara. No, en el Senado. Gustavo, el problema es
El problema es que los senadores y senadoras no tramitan el proyecto. Podríamos tenerlo ya. Pero mira, Daniel, ese proyecto en la Cámara se presentó un año antes de que se aprobara. Y cuando el gobierno empezó, con reglas diferenciadas de uso de la fuerza, Gustavo, y yo vio que no tenía los votos, el propio gobierno lo demoró. No. Diputado Melo, digamos las cosas como son. El gobierno le puso discusión inmediata a ese proyecto de ley. Es parte de la agenda del gobierno. Poder contar con las Fuerzas Armadas, así como se hace en la macrozona sur, que hemos apoyado, y también en el control fronterizo. ¿Y por qué no se respeta? Porque el Senado no respeta las urgencias. Porque el Senado no respeta las urgencias del gobierno. Sánchez, por favor. Entonces, no responsabilicemos al Ejecutivo de algo que ha dejado de hacer el Senado, una vez más. Si ese es el problema que tenemos de fondo. Porque hoy día, aquellos que estamos a favor de que las Fuerzas Armadas puedan contribuir al trabajo que hace Carabineros y las policías en el control del orden público, los temas preventivos en zonas urbanas, en zonas críticas, a mí me toca en mi distrito, pero Aguirre Cerda, en San Ramón, en Los Espejos, situaciones muy complejas que yo te aseguro que si hoy día contáramos con esta ley, permitiría efectivamente poder mantener mayor grado de seguridad. ¿El problema ahí son los votos del Partido Comunista y del Frente Amplio? Que las Fuerzas Armadas... En el Senado no. Es que los senadores y senadoras no tramitan el proyecto. Pero Daniel, ¿por qué no lo tramitan? Perdón. Las Fuerzas Armadas no van a salir a la calle mientras no tengan... Pero déjame terminar. Las Fuerzas Armadas no van a salir a la calle mientras no tengan el respaldo suficiente para poder hacerlo. Porque no sacamos nada con tener héroes por un día y después a todas las Fuerzas Armadas desfilando ante el Ministerio Público y hostigado por fiscales. Sí, bueno, a ver. ¿Difiere usted de su colega? Es que se han dicho muchas cosas. ¿Por dónde empezamos? En primer lugar, el régimen institucional que tenemos en este país y el poder que tiene el presidente de la República es inverosímil, es absurdo. Que el diputado Melo, con todo respeto, diga acá que la urgencia presentada por el gobierno en el Senado simplemente no se respeta y ahí no pasa nada, como si el ministro Elizalde fuera alguien que no tiene ningún poder dentro del Congreso. O sea, perdónenme, pero eso no le damos la cara a la gente. Partamos por ahí. Y adicional a eso, todos los proyectos de ley que han avanzado en materia de seguridad, yo le preguntaría a todos los chilenos que nos están viendo qué percepción existe de un cambio real en materia de seguridad en las calles. Porque una cosa son los voladores de luces, los proyectos de ley que finalmente no llegan a ningún lado. ¿Pero los proyectos de ley que están en este minuto en el Senado son voladores de luces, a su juicio? Hay muchos que sí y hay muchos que se han ido... Pero estamos hablando de las reglas del uso de la fuerza, que son necesarias. Si quieren que los militares tengan alguna función... Buenas reglas de uso de fuerza son necesarias, pero malas reglas de uso de fuerza van a terminar generando solo problemas para los uniformados. Pero entonces no son voladores del uso de los proyectos, sino que son proyectos necesarios que hay que sacar adelante, ¿o no? Hay muchos el proyecto de infraestructura crítica también, y lo ha dicho la ministra del Interior, si queremos que las Fuerzas Armadas puedan custodiar los sectores que son definidos como infraestructura crítica, hay que sacar adelante la ley, no puede hacerse sin reglas. Mira, Connie, ¿No es eso cierto? Connie, ¿cuáles son, creo yo, los dos principales problemas que tenemos en materia de seguridad en temas concretos hoy día en nuestro país? En primer lugar, que tú tienes delincuentes bien profusos que terminan en esta famosa puerta giratoria que venimos hablando, tengo 35 años y desde que tengo memoria venimos hablando del tema de la puerta giratoria. Todos han prometido hacerse cargo, pero al final, por algún motivo, no pasa nada. En el Congreso, ¿qué es lo que hacen? Le suben las penas a los delitos, pero finalmente los jueces, las comisiones de libertad condicional terminan dejando libre a los delincuentes antes de tiempo. Y ahí incluso tuvo una participación bien relevante una ministra de la Corte de Valparaíso, que subimos ahora con el caso Audio, que había intercedido la ministra Vivanco a favor de ella, curiosamente hermana de Samuel Donoso, otro operador bastante conocido dentro del sistema. Entonces a estos delincuentes se les termina dejando libre antes de tiempo y yo les podría decir que leyes que de verdad vayan a modificar el sistema de libertad condicional hoy día vigente en nuestro país son pocas. Yo he presentado y no avanzan porque el gobierno precisamente no le pone urgencia a esas, sino que prefiere ponerle urgencia a estos proyectos de ley que le dan un poco más de capacidad a Carabineros, modifican un poco las reglas del juego, pero finalmente, en términos reales en la calle, tú ves que Carabineros sigue con baja dotación, siguen relativamente intimidados por la delincuencia. En eso ha habido anuncios 2 años y medio, casi 3 años de anuncios, aumento de dotación. Los gobiernos duran 4 años, estamos llegando al final del gobierno y llevamos casi 4 años de anuncios. A propósito de la puerta giratoria, solo para recordarle al diputado Sánchez, pasamos de tener 42.000 personas en cárceles en Chile el año 2022 a más de 56.000 este año. Yo creo que nunca habíamos tenido una tasa de personas en la cárcel
como las que tenemos hoy día. Y en materia de homicidios, acaba de salir los estudios, hay un 9,4% de menos homicidios. El problema es que los hechos de violencia que tenemos son de tal connotación pública que la verdad que los temas de seguridad uno los siente el día a día y todos somos parte de eso. Mire, la delincuencia no tiene color político, no es ni de izquierda ni de derecha. Y tampoco existen acciones que uno pudiera decir, mira, esto se va a solucionar de un día para otro. Entonces, dejemos la politiquería para enfrentar estos temas. Enfrentémoslos de verdad. La gente está esperando aquello, no las peleas chicas. Yo creo que de eso estamos bien cansados. Por eso, Daniel, yo estoy hablando de cosas concretas. Es muy difícil hablar de politiquería cuando tú estás hablando de proyectos de ley específicos, de cambios concretos que vienen esperándose mucho tiempo y que no se hacen. ¿Qué pasa con la libertad condicional? ¿Qué pasa con el hecho de que una persona condenada a 10 años lo deja libre a los 5? Diputado, y esos son los mismos jueces que hoy día están paseándose por los tribunales dando explicaciones porque recibían influencias por su WhatsApp. Ellos dejan libre a los delincuentes a los 5 años cuando son condenados. Lo condeno. Diputado Edo, le quiero preguntar. Sí, yo le quiero preguntar el riesgo que haya, el riesgo que hay o que puede haber en que las acusaciones constitucionales, más allá del mérito que tenga cada una de ellas, sean utilizadas de mala manera para una contienda electoral, es decir, para sacar ventajas electorales con lo serio que es una acusación constitucional a un ministro o una ministra de la Corte Suprema. ¿Ven riesgo ahí ustedes? Mira, voy a contestar muy directamente. Yo no veo ese riesgo, porque probablemente toda la información que va a salir a la luz pública van a estar todos los sectores políticos tocados. Todos tocados. Tocados no solo los jueces, los que instalaron esos jueces. Ya es público que están saliendo, ¿no es cierto?, personas de distintos partidos que militan en distintas tiendas políticas, que son abogados, que llamaron, que representaron. O sea, esta es una crisis real. Yo quiero volver a ese fondo. No perdamos eso de foco. ¿No hay una utilización política aquí de las acusaciones no puede haber una diputado? utilización política porque en el fondo es de tal magnitud la crisis que lo que le corresponde al mundo político es hacerse parte de esta crisis y salir a resolver esta crisis. Mira lo que está pasando. Yo lo quiero decir de manera muy simple. Cada chileno y chilena, cuando es llamado a un tribunal, la justicia le exige que diga la verdad. Eso es lo que nos exigen, ¿no es cierto?, cuando vamos a un tribunal. Y resulta que hoy día tenemos en la Corte Suprema a ministras y ministros que mienten, que le han mentido a 20 millones de chilenos en su cara, no una vez, un par de veces. Yo creo que de esta crisis no salimos si esos ministros y ministras que le mienten al país siguen en la Corte Suprema. No va a salir de esa situación. Ahora, ni uno de nosotros, ni uno, yo conozco a cada uno de los que está aquí sentado y creo conocerme algo más a mí mismo. Hemos hecho de las acusaciones constitucionales una acción politiquera. Esto es gravísimo y por tanto hay que enfrentarlo. Yo no estoy disponible, y se los digo muy, muy directamente a todos, a esconder la cabeza y no hacerme cargo cómo la corrupción se ha venido tomando las instituciones del Estado, en este caso el Poder Judicial, y hacer como que aquí no pasa nada. Yo estoy dispuesto a enfrentar eso y se lo dije el otro día a algunos ministros. Yo creo que la línea que tenemos que poner divisoria no es de izquierda y derecha, no es de gobierno y oposición, es la línea de quienes vamos a enfrentar esta corrupción y quienes no. Pero eso está pasando. Claro, es el punto, porque cuando uno ve los anuncios primeros de acusaciones constitucionales, uno ve que hay una división en los inicios, al principio. El oficialismo, ¿cierto?, diciendo van a acusar constitucionalmente a la ministra Vivanco y al ministro Jean-Pierre Matus. Pero ¿cuál es la división, Tony, respecto de Vivanco? No hay ninguna. Ustedes y en conjunto estamos apoyando lo de Matus. Pero sí, no hay Vivanco transversal, pero Muñoz y Matus no son transversales. Y justamente yo ese punto, quería tocar ese punto. Yo creo que aquí primero, nosotros efectivamente, como se dijo, ya anunciamos contra la ministra Vivanco y contra el ministro Muñoz. Yo creo que aquí justamente el caso Audios no es el único caso generador de fuentes que merezcan una acusación constitucional. Y aquí no podemos tampoco, si hay hechos que así ameritan una acusación constitucional, no podemos entrar a diferenciar según sea el caso de si hay un juez involucrado en uno u otro hecho, según sean los fallos que puede haber dictado este juez, pero que nos puedan haber gustado o no. Y ahí es donde aparece la acusación en contra de Sergio Muñoz. Yo veo un pequeño blindaje en la izquierda respecto de Sergio Muñoz. ¿Y ustedes no blindan a Matus porque tiene vínculos con Chadwick? Perdón, porque si dijimos que nos vamos a adherir a la acusación constitucional que está redactando la propia bancada de la Democracia Cristiana, ¿cuál blindaje, Matías? O sea, si es que
¿Ustedes están abiertos a acusar también al Así lo anunciamos. Nosotros fuimos la primera... O sea, estarían detrás de las 3 acusaciones Perdón, ustedes. Chile Vamos fue el primer conglomerado que anunció oficialmente que presentaría acusaciones constitucionales. Sí. Y vamos a interponer una contra Vivanco, una contra Muñoz, y vamos a adherir a la acusación constitucional que está redactando Perfecto. la bancada democrática. Déjeme preguntarle por Sergio Muñoz, ya vamos inmediatamente. Pero en el caso de Sergio Muñoz, ¿no hay aquí una aplicación como de teoría del empate? Porque Pero el ¿cómo? caso de Sergio Muñoz no tiene nada que ver con el caso Audio. No, según yo no entiendo, tiene, ¿cierto? pero por eso lo digo, ¿Por qué Connie. meterlo ahora con una Pero acusación por eso le constitucional? digo- No hay una intención Bueno, de empatar. Como Pero por aprovechar eso la le digo, temporada. Connie, ¿cómo hacer empate cuando nosotros decidimos abordar esta situación prácticamente integral contra 3 ministros? Empate puede ser 1-1. Nosotros vamos a presentar nuestra propia acusación contra Vivanco, contra entiende el Muñoz. punto. Son 3 ministros Y que Mario además- Carroza y el caso de Mario La Carroza, de que lo Mario anunció Carroza, la diputada de Renovación Nacional, que es también socio de ustedes. ¿Ustedes Todavía no estarían- hemos asumido institucionalmente, digamos, como Chile Vamos, revisar el tema de Mario Carroza. Si hay antecedentes, ¿por qué no, digamos? Pero Van por eso las no 3. lo hemos revisado Van aún. por las 3, diputado Melo. Ustedes las 3, se sostiene que ustedes defienden de alguna manera al ministro Muñoz. Ustedes eventualmente... Blindándolo. Blindando. ¿Adherirían a esa, aunque no esté directamente en el caso Audios? A ver, primero, nosotros no estamos blindando absolutamente a nadie. Vamos a analizar la acusación contra el ministro Muñoz en su mérito, como corresponde hacerlo, de manera seria en el Parlamento. Pero a continuación quiero decir algo. Acá estamos en acusaciones constitucionales por los hechos del caso Hermosilla. Yo creo que mezclar peras con manzanas no tiene absolutamente ningún sentido, porque en el fondo la estrategia que busca la oposición, en este caso particular la UDI, es decir, mire, ¿sabe qué? Todos los jueces tienen problemas, o unos cuantos, entonces los vamos a meter al mismo saco. No confundamos. Acá hay hechos graves que está vinculado al señor Hermosilla, al señor Chadwick. La UDI, yo leía las declaraciones que hace de defensa corporativa respecto a determinadas situaciones. Yo creo que acá los hechos son ¿A qué muy... situación, a qué se refiere? Por ejemplo, lo que ocurre con el caso en la filtración de los audios. ¿Pero a quién están defendiendo? A Chadwick. Ah, hay una Es defensa concreto, corporativa pero de la claro que UDI sí. a Andrés Chadwick. Dicen casi como que van a poner las manos al fuego. Yo creo que se están quemando. Diputado, es muy grave. Aclaremos este punto. Diputado Benavente, ¿están ustedes haciendo una defensa corporativa del exministro del Interior, Andrés Chadwick? A ver, yo lo he sostenido claramente. Acá nosotros respetamos la investigación que se está realizando, valoramos y apoyamos claramente lo que dijo la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, dijo, caiga quien caiga, pero que caigan aquellos que realmente tienen que caer. Hasta el momento, Andrés Chadwick ni siquiera ha sido objeto de una investigación, no ha sido imputado de ningún delito. ¿Por qué entonces tenemos que condenarlo anticipadamente? Ni siquiera eso. Ha sido solamente citado a declarar como testigo. Y la Fiscalía tiene los antecedentes. Si la Fiscalía tiene los antecedentes y hasta el momento ni siquiera le ha iniciado una investigación, yo parto de la base que la Fiscalía estima que con los antecedentes sobre la mesa no dan para imputarle un delito alguno a Andrés Chadwick. ¿Qué delito le imputa? Aquí el caiga quien caiga debe ser, vuelvo a decir, para aquellos que tienen que caer y no para los que la izquierda quieren que caiga, que es distinto. No, mire, ¿Qué delito le imputa usted yo no soy al la- exministro Chadwick? Matías, yo no soy la fiscalía. O sea, no tengo por qué imputarle un delito a una determinada persona. Solo a mí me parece... Es que, perdón, es la Fiscalía la que tiene la acción penal para iniciar una investigación. Solo me parece, No. me parece curioso de que conociendo todos los antecedentes que existen, porque el señor Chadwick compartía oficina con Hermosilla, su contadora, su secretaria, el señor Hermosilla le transfería más de 200 millones de pesos al señor Chadwick, o sea, perdóneme, después generó operaciones para poder ir en un lugar a otro, o sea, a propósito de la nominación de los ministros de la Corte Suprema. Entonces, acá hay un problema de fondo. Si eso, la verdad, no es parte de una red eventual de corrupción, la verdad no sé lo que es. Y tengo la impresión de que en este sentido, mire, caiga quien caiga implica cero defensas corporativas. Y en eso nosotros hemos sido súper claros. No es Ahora, así. fíjate que yo quisiese agregar en ese punto. Aedo Sí, Sánchez. Aedo Sánchez. Yo creo que es importante lo que ha dicho el diputado Melo en este instante. O sea, aquí no puede haber una defensa corporativa de ningún sector.
Y creo que ha sido interesante en eso la columna que hoy día, o la entrevista que le hacen a Daniel Mansuy, creo que es muy clarificadora en este aspecto, es decir, aquí el sector que salga a defender corporativamente a alguien va a perder. ¿Y usted ha visto defensas corporativas? Yo creo que hay tentación, y a veces también hay defensas corporativas con trenzas que uno no conoce, que comienza después a vislumbrar. Es decir, cuando a mí Matus va a presentar a Luciano Fuyú como su abogado defensor, que está en todo su derecho. Pero yo lo que entiendo es que presentar a Fuyú, que es un ex demócrata cristiano, es una manera también de notificarnos de ojo. Lo decía el otro día Camila Musante, o sea, yo también he recibido llamados... ¿Se siente intimidado usted con la No, en absoluto, al contrario, me da... ¿Si lo pone sobre la mesa? ¿Por qué lo pongo sobre la mesa? Porque aquí las redes son mucho más extensas que las que uno a veces se imagina. ¿Ve una trenza usted en la nominación de Luciano Fuyú? O sea, yo lo que veo es como alguien... Yo recuerdo las declaraciones de Luciano Fuyú el año 2023, cuando la Suprema falló respecto de que no había, digamos, mano ajena en la muerte del expresidente Frei Montalva. ¿Cuáles son las declaraciones casi textuales que dio Fuyú el año pasado? Que habían poderes influyentes que habían influido en la Corte de Apelaciones y en la Corte Suprema. Eso declaró Fuyú. ¿Qué veo yo ahora? A raíz también de lo que está diciendo recién el diputado Melo. Chadwick, oficina. Bueno, Matus era parte también de ese entorno. De hecho, le pagaron 14.050.000 pesos que hasta el día de hoy no sabemos de dónde salió ese dinero con el que le pagaron. No conocemos la boleta de honorarios, si es que la hizo, a nombre de quién la dirigió, si hizo una factura, a quién se la cobró, de dónde salió ese dinero. Yo esa pregunta se la hice a Javier Echeverri, director de Servicio de Impuesto Interno, de manera oficial desde la Cámara. Yo quiero saber si efectivamente Matus, ese dinero que recibió, por ejemplo, lo recibió de Factop, porque si le pagaron de Factop en medio de estas oficinas, de todas estas redes que ha planteado muy bien el diputado Melo, entonces quiere decir que le pagaron de una institución que hoy día está siendo investigada por lavado de activos, ¿no es cierto?, y por fraude al fisco. ¿Le respondió el director de Servicio de Impuesto Interno? Aún no responden. Y acá yo creo que el Servicio de Impuesto Interno también se tiene que poner las pilas. Entonces, cuando nombraban también mis colegas a otros abogados de la plaza, con esto voy cerrando. Bueno, ¿cuál es la red que enfrentamos? Yo creo que en esta crisis hay que ponerle borde, hay que encauzarla, pero con las herramientas de la democracia. Y las acusaciones constitucionales son parte de las herramientas de la democracia y las facultades que tenemos para arribar a esta verdad. Si no lo hacemos, de verdad que estamos dañando el Estado de Derecho y estamos dañando la democracia. Eso es lo que yo le pido a todo el mundo político que se dé cuenta. Nos estamos farreando la democracia. Diputado Sánchez, ¿usted cree que el exministro del Interior, Andrés Chadwick, debe salir a explicar más de lo que ha hecho? Porque ha salido a dar 2 declaraciones puntuales en determinados momentos. ¿Debiera salir a dar una explicación mayor sobre su relación con Hermosilla o con algunos de los jueces o fiscales eventuales que están siendo cuestionados? Como hemos dicho los republicanos desde un comienzo, yo lo señalé cuando empezó esta conversación, tienen que salir a dar explicaciones todos quienes tengan algún tipo de involucramiento. Pero le estoy preguntando por Andrés Chadwick. Por supuesto, tienen que dar explicaciones. Pero aquí a mí lo que más me llama la atención, y quiero recoger un par de cosas que señalaron el diputado Edo y el diputado Melo. El diputado Melo decía, atengámonos a lo que estamos hablando acá, que es el caso Audio Hermosilla. El diputado Edo decía, pongámosle bordes a esto. Y yo creo que aquí es muy relevante lo que estamos viendo respecto a lo que ha salido, pero también es muy relevante lo que no está puesto sobre la mesa. Entonces yo puedo entender que el diputado del Partido Socialista esté preocupado que nos atengamos a lo que está aquí sobre la mesa para que quizás, no sé, no hablemos de un señor de apellido Leiva que también se mueve mucho por los tribunales y que tiene un hermano que es diputado del Partido Socialista. Y así hay muchos dando vueltas. Y lo decía bien el diputado Aedo. Perdón, este es un tema. ¿Qué quiere decir? Aclaremos que es la designación de notarios, hay un operador en nombramiento que usted asimila a un poco lo que puede hacer, porque de eso estamos hablando. El señor Hermosilla a un hermano, un diputado del Partido Socialista. Pero ¿eso quiere decir? Pero de una incidencia mayúscula y que tiene un nivel de poder tal que instaló a su hermana en una notaría, si no me equivoco, en Los Pejos, que ha instalado un montón de otras personas, que incluso han salido personas que a mí me han contactado directamente, trabajadores del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, que en el fondo pidiéndome reserva total de su identidad, porque tienen miedo, me dicen, oye, este hombre fue incluso conservador interino mientras era además notario.
al mismo tiempo, y hay una norma del Código Orgánico de Tribunales que prohíbe eso, o sea, su poder es tal que puede saltarse todo el sistema. Y son personas que se toman tecito semanal con distintos ministros de Corte. Entonces, sí. Y el diputado, lo que pasemos de la responsabilidad eventual de determinadas personas y un hermano que es diputado. Un hermano que es diputado que hermano... además tenía a su señora trabajando dentro del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, en un cargo bastante alto. ¿Y por qué no han hecho alguna acusación si tienen alguna hay acusaciones que se han presentado. O sea, a mí también, en el fondo, me contactó indirectamente este señor Francisco Leiva, estoy hablando, como para decir, oye, ¿cómo puede ser que...? Bueno, todas estas Pero cosas... se ha presentado, ¿a dónde se ha presentado? ¿Una denuncia? Sí, hay denuncias que están ingresadas, si no me equivoco. Hubo una que se presentó hace harto tiempo, salió en la radio Bio Bio y se presentaron algunos antecedentes, si no me equivoco, en la Contraloría. Pero podría revisar y les cuento después porque esto fue el año pasado. La verdad aquí es que hago este punto porque creo que es muy importante que no le pongamos bordes a esto. Yo entiendo la intención, diputado Edo, pero no le pongamos bordes porque aquí hay muchas cosas que pueden seguir saliendo y aquí nos estamos jugando el pellejo de la institucionalidad. O sea, si es que quedan todavía vicios, prácticas, cosas que no funcionan bien dentro del sistema de justicia y eso colabora a la desconfianza por parte de todos los chilenos, desconfianza que se ve agravada además con situaciones como la que señalé hace un rato. El caso de esta ministra de la Corte de Valparaíso que dejó libre antes de tiempo un asesino que después salió y mató a Ámbar Cornejo. Y esa persona, la ministra de Corte que lo dejó libre, es la hermana de un gran influyente también, otro de estos operadores dentro del sistema. Entonces esto ya no tiene bordes, esto está extendido por todos lados. Ya, pero ¿qué significa en la práctica? Porque que se vayan todos, eso está muy cerca del que se vayan todos. No, yo no voy a eso. Lo que yo pido, y por eso lo hemos dicho en esos términos por parte desde la bancada republicana, es muy tentador a tener esto a dos ejes, a decir, oye, los ministros de Corte son de un lado o del otro. La cantidad de veces que Sergio Muñoz votó alineado con la ministra Vivanco y uno podría decir que estaban de lados completamente opuestos, los invito a revisarlo. O sea, aquí el nivel de coordinación y entendimientos y los ejes que existían dentro de la Corte eran completamente ajenos a lo coincidir en un voto. No, en muchos. Coincidir en un voto. ¿Es estar arreglado? Hay que tener cuidado con eso, ¿o no? No, yo no estoy diciendo, Matías. Que alguien puede coincidir en el Matías. Usted ha dicho que Vivanco y Muñoz votaron tantas veces juntos, alineados. Y no solo eso, déjame agregarle una cosa. En otros casos que salieron hace algunos días, y bueno, incluido el tema de la empresa bielorrusa, en múltiples ocasiones la ministra Vivanco era la que reemplazaba en la presidencia de la tercera sala al ministro Muñoz cuando él no estaba. Esas cosas no son accidentes. Entonces, insisto en el punto. Aquí hay que entender que esto no es un tema de gobierno versus Chadwick, que es súper conveniente instalarlo, ni tampoco es un tema de los ministros de izquierda versus los ministros de derecha. Aquí los hilos que se enhebraban dentro de y que se siguen enhebrando, yo creo, dentro de la Corte Suprema, son tan grandes, son tan extendidos que tenemos que entender esto en la complejidad que tiene y tenemos que dejar que todo salga a la luz, porque si no, le vamos a estar poniendo este tapón que yo decía que no hay que ponerlo antes de tiempo. Ya, pero también el diputado Melo tiene que responder le hicieron una interpelación clara al Partido Socialista. Algo primero. A ver. Mira, yo creo que el diputado Sánchez ha hecho algunas imputaciones que son bien complejas. Imputaciones a Leiva, a un notario, y eso entonces hay que probarlo. O sea, plantear en este panel que al parecer están en una nota de la Bio Bio, es una cuestión muy difusa frente a una acusación que ha hecho pero has hecho una imputación que es grave y a mí entonces me gustaría, en honor a cómo estamos conversando, que luego pongas todos esos antecedentes en la justicia, que es donde corresponde, no afirmarte en una nota de la Bio Bio. O sea, me parece de verdad poco serio frente a lo que estamos hablando, frente a esta crisis institucional. O sea, o la abordamos en serio o esto no va a resultar. Y respecto de los bordes, yo quiero contestar igual muy claramente. ¿A qué me refiero yo con bordes? En mi opinión, lo que está en juego es el Estado de Derecho y sin Estado de Derecho no hay democracia. Yo lo que quiero defender es la democracia. Ese es mi borde. Ahora, si hay algún sector político que no le interesa el Estado de Derecho, que no le interesa la democracia y quiere que todo esto se desborde para, como dijo Connie, el resultado sea que se vayan todos, no, yo no estoy en eso. Yo estoy acá por la democracia, el Estado de Derecho y que las instituciones funcionen. A eso me refiero yo con borde. No estoy haciendo la apuesta aquí que se joda todo, que se vayan todos para la casa, porque creo que eso no le hace bien a Chile. Diputado Melo, hágase cargo de la acusación que se hizo aquí de un operador de su partido, hermano del diputado.
A ver, antes de responderte la pregunta directo, reflexionemos sobre lo que está en juego. Primero, es cómo la crisis que tiene el sistema judicial chileno, y uno lo puede extrapolar no solo en el caso de los ministros de la Corte Suprema, también tiene que ver con cómo operan a propósito el tema de los nombramientos de las notarías. O sea, hay un conjunto de cosas, ¿ya?, que hoy día deben revisarse, se deben modernizar y debemos dar una señal de transparencia. ¿Por qué? Porque detrás de esto está la gente, pues, la ciudadanía. O sea, los chilenos y chilenas que esperan que primero tener acceso a la justicia como corresponde, ¿ya?, no una justicia para pobres, otra para ricos o donde exista un privilegio. Y tengo la impresión de que con los casos que estamos viendo hoy día, a propósito del caso Hermosilla y el caso Audios, eso es efectivamente lo que está en juego. Y además toda la trama que hay extrainstitucional de poder. ¿Ya? Eso, en ese sentido, aquí hay una acusación dicho eso, mire, que tiene relación con su partido. Lo que pasa es que, a ver, primero, el notario hermano del diputado Leiva no es militante del Partido Socialista ni lo ha sido. Entonces, yo no tengo por qué hacerme cargo de esa imputación. Yo creo que es grave, porque si tú, Luis, tienes todos esos antecedentes, debes llevarlo efectivamente como corresponde a la justicia, ¿ya?, y hacer las denuncias como corresponde. Eso es lo primero que quiero plantearle, ¿ya? Yo entiendo que Raúl, cuando ha tenido que votar en el caso particular los temas de notaría, no vota, ¿ya?, a propósito del conflicto de interés que tiene directamente. Y no es el único que tiene conflicto de interés con notarios. Ya, por cierto. Entonces, yo creo que lo que corresponde acá es que hagan las denuncias como se tienen que hacer, ¿ya? Y con esto no estoy entrando en defensa corporativa de absolutamente nadie, sino que diciendo las cosas como son. A una imputación tan grave, lo que corresponde es que si usted tiene todos esos antecedentes, se entreguen a la justicia y será la justicia la que imagino que tiene que desarrollar la investigación hasta fondo. Porque me parece lo que estás planteando que es muy, muy grave. Sí, puedo complementar acá, que lamento que a veces me falla la memoria, pero el 14 de diciembre, unos días antes del 14 de diciembre del año pasado, yo entregué todos estos antecedentes al ministro de Justicia. Esto es algo que está reportado también. Respecto a la designación de la hermana de Raúl y Francisco Leiva como notario del Espejo, así como también respecto de la designación de Francisco Leiva como conservador, uno de los 3 conservadores, que hay algo bien particular en Santiago que se dividen en 3 conservadores porque es mucha la plata la que mueven. Entonces, una de esas 3 conservadurías la tenía Francisco Leiva interinamente mientras él era todavía notario. Y eso, hay una norma del Código Orgánico de Tribunales que en el fondo establece la ilegalidad. Diputado, porque el vínculo es el complicado, ¿no? No, porque Francisco Leiva dice no es militante del Partido Socialista. Es son hermanos, ese vínculo, el vínculo de sangre es más fuerte que la militancia. El vínculo de sangre no está tipificado como delito. No hay ningún delito en el vínculo de sangre, pero lo que estoy diciendo es... ¿Influyó el diputado para que consiguiera eso? Es muy interesante. Solo digo eso, es muy interesante que se quiera encapsular en la controversia solamente en lo que está sobre la mesa, que es el caso de Hermosilla, el vínculo con Chadwick, y yo sé que puede ser muy sabroso y muy interesante, pero aquí hay mucho más que ha salido a la luz y que se le ha echado tierra encima. Por eso quiero recalcar, estos antecedentes yo se los entregué al ministro Cordero. No ha pasado nada. Y bueno, si es necesario, a propósito de eso, gracias, colegas, por la ayuda de memoria, puedo llevar esa misma antecedentes a la Fiscalía. Es que eso es lo y espero que ahí sí se tomen cartas, porque si el ministro Cordero, que está a cargo de todo el sistema de nombramiento desde el Poder Ejecutivo, de notarios, conservadores y la relación con la justicia, si es que él no se hace cargo de esto, bueno, quizás tienen razón mis colegas, tengo que llevar estos antecedentes a la Fiscalía para que ellos sí se hagan cargo. El gobierno ha propuesto a 2 mujeres para integrar la Corte Suprema. Estamos en pleno proceso. Para rellenar los 3 cupos que faltan. Exactamente, faltan todavía. ¿Se deben elegir nuevos supremos en el momento que vive el Poder Judicial, diputado Edo? ¿O hay que dejar eso congelado hasta que se supere la crisis? Mira, es complejo, pero yo creo que también hay una estrategia por parte de la ministra Vivanco de ir bajando los quórums en la Suprema. Yo creo que ella está en una estrategia clara de producir, digamos, una debacle en la Corte Suprema para que no estén los votos, que son 11, para que no voten su destitución. Yo creo que hay una acción en eso bastante concertada, y a la segunda... Pero en los nuevos nombramientos, me refiero. Es que a raíz de eso, que yo creo que hay en marcha una operación. Yo creo que es positivo nombrar a estas juezas. Yo no era partidario de aquello, pero veo lo que está sucediendo es que esa Corte Suprema se va a quedar sin capacidad operativa, sin capacidad de decidir. ¿Quién hace esta operación? No, Vivanco. Está claro en la segunda. ¿Tanto poder tiene Vivanco hoy día para manejar una operación en la Corte Suprema? Yo creo que sí, porque en el fondo aquí ha estado
todo el momento subyace algo. Lo dijo la otra vez una ministra, nadie llegó a la Corte Suprema por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces tampoco sabemos los detalles de las conversaciones entre ellos. De alguna manera el diputado Sánchez lo insinúa cuando dice, bueno, se supone que dos personas tan disímiles de lo ideológico se ponen de acuerdo, habla de Muñoz y Vivanco, entonces están esas dudas. Yo en ese sentido creo que hay que nombrar a esas ministras, y lo otro que hay que abrir con cierta rapidez es la propuesta nueva de cómo vamos a nombrar a los ministros y ministras de la Corte Suprema. Yo creo que ese elemento tiene que comenzar a ser discutido. Ya vamos a eso, pero veamos primero, diputado Benavente, ¿usted cree que se debe nombrar a los y las ministros de la Corte Suprema que se necesita nombrar ahora? ¿O se requiere dejar en stand-by ese proceso de nombramiento? Mire, yo creo que es el momento a lo mejor de abordar un nuevo sistema de nombramiento. Pero a los antes de ministros. eso, es que en este minuto estamos en un proceso de nombramiento, entonces por eso le pregunto. Primero veamos qué ocurre con las acusaciones constitucionales además, porque si son aprobadas en la Cámara, el ministro es suspendido de su cargo hasta que lo decida el Senado. Sí. Yo creo que ahí se afectaría, puede ser a lo mejor el funcionamiento de la Corte Suprema, y según eso yo resolvería, antes de tomar una decisión antojadiza. Pero, perdón, Connie, yo me quiero tomar una licencia porque Daniel también mencionó algo que todos compartimos, que es este anhelo de la ciudadanía de mayor transparencia en la justicia, de que nosotros también, desde el Parlamento, le devolvamos a la ciudadanía la confianza en la justicia. Y habló también de un poco que quizás las personas más vulnerables ven totalmente lejana a la administración de justicia. Y volvemos a las prioridades del gobierno que están equivocadas. Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas. Aprobado en la Cámara de Diputados. La Defensoría de las Víctimas, un viejo anhelo del presidente Piñera, que cuando él estaba en el gobierno, la oposición que hoy gobierna torpedió insistentemente. Diputado, perdón, Connie, lo último. Es que no tenemos está en el Senado y el gobierno no le ha puesto urgencia a un proyecto que efectivamente va a ayudar mucho más a que las víctimas que no tenían defensa proporcionada por el Estado puedan tenerla y tener mayor acceso a la justicia. ¿Es el momento, diputado Melo, de nombrar a nuevos ministros o ministras? La Corte Suprema no puede quedar paralizada en sus funciones. Y si esto implica mantener los quórum y que efectivamente podamos seguir trabajando, que tengo la impresión de que es momento de hacer las nominaciones. Pero además tengo la impresión de que en el caso particular del sistema de nombramientos y la modernización del sistema judicial, en eso estamos con una urgencia. Yo tengo la impresión de que el gobierno además tiene una oportunidad en esta crisis, y toda la clase política, porque esto no le compete de si somos de izquierda o de derecha, sino que cómo nos hacemos cargo de esta crisis para poder seguir avanzando. ¿Hay que sacar al Senado del nombramiento de jueces de la Corte Suprema? Yo tengo la impresión que sí. Mientras menos relación o vinculación política sobre estas designaciones, creo que le hace bien al sistema. Diputado Sánchez, ¿es el momento de nombrar a los ministros de la Corte Suprema? No es un tema fácil porque las leyes siguen siendo las que tenemos hoy día y están sobre la mesa, pero evidentemente sabemos que si se nombran nuevos ministros, están ahí y después de que cambiamos el sistema, ¿qué pasa con ellos? En el fondo, o sea, tiene una duración vitalicia. Entonces, yo creo que es un tema que tenemos que darle vuelta. El cambio al sistema de nombramiento de jueces no creo que sea algo para sacarlo en una semana o en un mes. Estas cosas requieren una discusión seria y razonable. No es fácil llegar a una conclusión, como dije en un comienzo. Las leyes son las que tenemos y el sistema de nombramiento de jueces es el que está. Quizás una solución intermedia es que mientras estos ministros de corte, que no son solo, o sea, hoy día son 2 los que faltan, pero si es que se aprueban las acusaciones constitucionales, van a quedar otros fuera. Quizás vamos a necesitar en un periodo interino más abogados integrantes para efectos de suplir esa vacancia y no amarrarnos con ministros de corte nombrados con este sistema que está tan cuestionado, mientras no hagamos una reforma profunda del sistema de nombramiento de jueces. Quizás ese es el camino intermedio. Diputado Sánchez, diputado Benavente, diputado Aedo, diputado Melo, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana aquí en el Estado Nacional. Pausa, no pauta, pausa. Ya estamos de vuelta con más. Viene el presidente de los empresarios de la CPC, Ricardo Meves.
estamos de vuelta en Estado Nacional con la imagen del presidente Gabriel Boric llegando mientras le están rindiendo honores al Te Deum evangélico a esta hora. Poirot Escobedo se encuentra en el lugar, ahí en San Bernardo. Poirot, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Connie? Buenas tardes. No es mucho lo que podemos mostrar desde el lugar que se dispuso, que es un perímetro, un corral para la prensa acreditada. Ya están al interior del templo metodista pentecostal de San Bernardo el presidente Gabriel Boric para dar inicio, junto a él el resto de las autoridades de la República, para dar inicio con la primera actividad oficial de Fiestas Patrias, que parte hoy día domingo y que culminan ya el próximo 19 de septiembre con las glorias al ejército. Se ha dispuesto, por cierto, acá también el trabajo de este destacamento de honor de las escuelas matrices de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, del Ejército y Carabineros, quienes han recibido hace solo instantes a la máxima autoridad de nuestro país para dar inicio a esta actividad que se viene desarrollando desde el año 1975 y que se ha transformado ya en una de las tantas tradiciones republicanas que encabeza en este caso el presidente de la República. Se conoce entonces que esto tendrá al menos 17 tiempos, esta ceremonia que parte con el himno nacional, con la dirección de Coros Unidos de San Bernardo y que se va a ir prolongando en distintas estaciones. Quizás la más comentada usualmente en estas ocasiones tiene que ver con la palabra del obispo Emiliano Soto, alto representante protocolar de las iglesias evangélicas y protestantes de Chile, quien dará lectura y exhortación de la palabra. El año pasado hubo mención a los procesos constitucionales, a un llamado a la paz, a la unidad y a la reconciliación en torno a los 50 años del golpe de Estado y probablemente, según se nos ha comentado, también existan palabras para temas de contingencia, como pudiesen ser la agenda de la seguridad y también lo que tiene relación con las investigaciones por casos de corrupción. Son solo algunos elementos que se proyectan para esta ceremonia republicana, insistimos, dando inicio a la semana de actividades oficiales de las Fiestas Patrias. Poirot, una pregunta muy cortita, además de, por supuesto, las palabras de Emiliano Soto que se esperan. ¿Está contemplado que el presidente Gabriel Boric diga algo, entregue algún mensaje al final o no? No, al igual que el año pasado, lo más probable es que el presidente se retire sin dirigir palabras a los medios de comunicación. Se ha dispuesto que el vocero sea el ministro Álvaro Elizalde de la SECPRES, ministerio que precisamente está a cargo de la relación del gobierno con las distintas iglesias y credos. Claro. Esa es la disposición hasta ahora del protocolo al término de esta actividad. Y lo veíamos ahí en las imágenes, ¿cierto?, al ministro Álvaro Elizalde. Muchas gracias, Poirot Escobedo, con la información desde el Te Deum evangélico en San Bernardo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, Poirot, y presentamos a nuestro invitado, Ricardo Meo, es presidente de la Confederación de la Producción del Comercio. Ricardo, gracias por estar aquí. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Matías, Constanza, gusto estar con ustedes. Iniciando en realidad con el Te Deum evangélico la digamos, celebración oficial de las Fiestas Patrias, y viene este feriado extra large. No tenemos recuerdo de haber tenido un periodo tan largo. Y la ministra del Trabajo, Janet Jara, esta semana dijo que ella prefería que en vez de tanto feriado tuviéramos más vacaciones. ¿Usted está de acuerdo con esa fórmula, que es un poco la fórmula de los países europeos? Mira, yo creo que con frases así me parece a mí que hay que desmenuzarla un poquitito, hay que estudiarla. Es cierto, tenemos muchos feriados. Hay algunos proyectos de ley hoy día que además quieren motivar a que cada región tenga su propio feriado de acuerdo a su historia, ¿no es cierto? Yo creo que en esto tenemos que racionalizar, porque no nos olvidemos que Chile hoy día no está creciendo, llevamos años, más de 12 años de baja productividad, y si tú le agregas más días feriados o más días de vacaciones, claramente también tiene un efecto económico. Entonces, que por una parte puede ayudar al turismo, es cierto, pero por otro lado, a las otras actividades económicas también puede tener un impacto. Entonces, aquí hay que sentarse para... Si vamos a hacer una política pública en ese sentido, hagamos una buena política pública. Ya, pero ¿a usted le gusta la idea de menos feriados, más vacaciones? Porque pensando en que las vacaciones se pagan cuando cuando una persona la echan o digamos o se va, se le pagan las vacaciones, las empresas tienen que hacer provisiones
por las vacaciones. En cambio, en el feriado no. asociado. Por lo tanto, tiene un coste asociado hacer ese cambio, ¿no? Para los empresarios. Tiene un costo asociado, pero por eso digo, si vamos a realizar una política pública en esa materia, bueno, pensémosla bien, veamos cuáles realmente son esos costos asociados y cuál es el impacto que tiene económicamente para el país de cara al futuro. Porque en esto, cuando se salen esas ideas, como te digo, pueden ser razonables, pueden ser motivadoras para un sector determinado como puede ser el turismo, pero yo creo que en esto tenemos que analizarla en el conjunto de la economía del país, que hoy día está, y se espera por lo demás que en los próximos 10 años a lo menos la tendencia no sea que crezcamos más de un 1,8%, y eso es malo para el país. En este feriado largo que hace mención Connie, puede ser 5 días o guión 10, porque hay personas que pueden haber conversado con su empleador, o es independiente, puede tomarse el lunes y martes. O sea, es muy largo. ¿Está hecho el balance de lo que se gana? Es evidente lo que se gana, descanso, pero lo que se pierde, pero también lo que se gana en actividad económica, en desarrollo productivo, en otras partes que no siempre llegan personas. Me refiero a una cabaña en un lugar que es más alejado, que puede dejar capacidad instalada. ¿Hay algún estudio serio? Porque es fácil decir, 5 días menos de trabajo vamos a perder. A lo mejor no es tan lineal, a lo mejor ganamos en el largo plazo. Y probablemente, Matías, el sector turismo hoy día está ganando muchísimo por varios aspectos. Uno, porque se están llenando, ¿no es cierto?, muchas localidades, en la costa particularmente, pero también en el sur de Chile. En general, en Chile se está saliendo mucho. Veíamos el viernes que acaba de pasar, ¿no es cierto?, una salida muy, muy grande de vehículos desde la capital hacia distintas partes. Esperamos también que el próximo martes salga muchísima gente también. Se esperaban cerca de 700.000 viajes vía aérea, ya sea nacionales o internacionales. Por lo tanto, efectivamente, tú tienes razón en que hay una industria que se está moviendo muchísimo. No tenemos antecedentes que nos puedan decir raya para la suma, esto menos esto nos da tanto para poder decir si efectivamente... Para evitar los eslogans, de decir, 3 días producen esto. Porque eso nos permitiría, producen esto o nos restan esto. O no restan. Porque eso nos permitiría hacer políticas públicas con datos para adelante, qué es mejor o qué es peor. Por eso que cuando yo digo estas ideas de sacar por un lado o poner por otro, si no la analizamos en un contexto con calma, con seriedad y con datos duros, bueno, creo yo que es importante hacerlo con calma para ver cuál es el impacto económico que tiene en el país. Usted está hablando del crecimiento económico. ¿Comparte el juicio que hace su antecesor? Hoy día aparece en la prensa Juan Antonio Guzmán. Es José Antonio Guzmán. Antecesor. Bueno, pero antecesor. Él fue presidente de la CPC. Sí. Él aparece hoy diciendo que ve el futuro de Chile muy complicado. ¿Usted comparte ese juicio? Claro, porque crecer al 1,8%, con ese crecimiento, con ese nivel, va a ser muy difícil generar políticas públicas que realmente alivien a las personas más vulnerables. Fíjate que... Ese fue lo que estableció el Banco Central como el crecimiento, digamos... Tendencial. Ahora, sí. La pregunta es si hay espacio o hay posibilidades de revertir o cambiar esa proyección. Nosotros planteamos en la famosa de nada de aquella y en el cual el mismo presidente de la República dijo que él tampoco se conformaba con crecer menos de un 3, incluso más %, ¿no es cierto? Porque todos sabemos que crecer en 1,8 no aporta del desarrollo de buenas políticas públicas y por lo tanto tenemos que hacer todos los esfuerzos de inversión, de atracción de inversión extranjera, de generar nuevos proyectos, de apoyar al empresariado chileno que está haciendo inversiones, porque se están haciendo algún nivel de inversiones también aquí en Chile, para que sumemos más crecimiento al país. ¿No se está haciendo eso hoy día, Ricardo? ¿O qué es lo que falta para que exista eso que usted dice de atraer más inversión? Porque además también cuando uno mira los números de la inversión también van a la baja. ¿Qué es lo que falta que se haga desde el punto de vista de la política pública? Se está perdiendo con incerteza. Mira, a propósito de los famosos PMG, ¿no es cierto?, que hoy día se está planteando un proyecto de ley que de alguna manera le cambie las reglas del juego, ¿no es cierto?, a los pequeños productores de energía.
eso claramente tiene un impacto en la estabilidad de las inversiones. Cuando tú vas al extranjero, que nosotros acompañamos al presidente, por ejemplo, a Emiratos Árabes, y planteas que Chile es un país estable, donde mantienes las reglas del juego en el tiempo y al mes, mes y medio siguiente, ¿no es cierto?, creas un impuesto específico para este tipo de empresas, este tipo de inversiones, bueno, es un contrasentido. Esas son las cosas que en el tiempo te van generando incerteza y es las que a nosotros nos preocupan. Por otra parte, hemos planteado ya hace bastante rato que en el sector forestal, por ejemplo, debieran haber mecanismos que puedan apoyar la inversión en materia forestal para plantar nuevas capacidades de árboles en aquellos predios que son de pequeños y medianos productores, que después de los incendios quedaron abandonados. Entonces es ahí donde uno dice, necesitamos el apoyo del Estado para también abordar, no a las empresas grandes, a los pequeños y medianos productores. Tenemos una ley de pesca, ¿no es cierto?, que ahora, hace una semana atrás, se abre para abordarla de alguna manera por separado. ¿Por qué? Porque el ministro vio que no iba a avanzar de acuerdo al timing que ellos tenían. Bueno, esa es otra incerteza a una actividad que realmente está generando puestos de trabajo, particularmente en la región del Biobío. Entonces, se están dando señales, ¿no es cierto?, que nos generan certeza. Y nosotros necesitamos certeza. El sector privado necesita certezas para la inversión. Ahora, esto de las certezas, ¿cómo convive con la dinámica de la economía? Porque los países, o sea, bajo el riesgo de que cualquier cambio es incerteza, los países no podrían cambiar sus políticas a largo plazo. ¿Cómo hacer para que esto no resulte una suerte de amenaza? En que, más allá del mérito de este que vamos a hablar sobre el tema eléctrico en particular, que no sea una amenaza de que no se puede hacer nada y no se puede cambiar nada, para poder que otras personas accedan también a la riqueza, al crecimiento económico. Es que yo creo, Matías, que tú planteas políticas a largo plazo. Uno sabe que un inversionista privado normalmente a menos de 20 años es muy difícil financiar un proyecto de inversión. Entonces uno esperaría que a lo menos las normas duraran ese plazo. Y con eso uno pueda invertir y recuperar su inversión. Y ahí está. Entonces uno dice, bueno, en ese plazo, evidentemente que hay condiciones que en los países cambian, sin lugar a dudas. Bueno, que se converse entonces con la industria y no de la noche a la mañana se establezca un impuesto específico, ¿no es cierto?, para un grupo determinado. A eso es lo que me refiero. Ya, para enfrentar al tiro el tema de, digamos, de los pequeños medios de generación distribuida, que usted lo puso sobre la mesa. Usted ha sido crítico, ellos se han quejado de que esto es el cambio, digamos, en las reglas del juego, pero la verdad lo que ha dicho también el ministro respondiendo a eso es que primero que aquí es un cambio transitorio, dura 3 años, de 2025 a 2027, y que es algo además que se venía hablando hace ya un tiempo, porque lo que hay aquí es que es un precio asegurado para estos pequeños medios de generación distribuida y lo que quieren es financiar el subsidio eléctrico para toda la gente a la que les va a subir muchísimo la luz, en parte como bajándole ese precio asegurado a estos pequeños medios de distribución general, que hay muchos que postulan que no debieran tener este subsidio y que lo tienen en medio de otro. Entonces, si no se financia por ese lado, ¿por dónde se financia ese subsidio? 2 cosas. Primero, a mí me gustaría que se revise el monto del subsidio. Los 150 millones de dólares. ¿No parecería razonable, Connie, que se subsidie a la mitad del país? Porque estamos hablando de que son 4 y algo millones de hogares, ¿no es cierto? No, de hogares, Matías. De hogares. Por lo tanto, eso te da cerca de 11, 12 millones de habitantes. O sea, es la mitad del país a la cual se va a subsidiar. ¿A cuánta gente debiera subsidiarse a su juicio? Si porque el subsidio a lo más inicial vulnerable, eran los 1,5 millones de hogares. En general, los subsidios tienen que estar apuntando a las personas más vulnerables. Pero yo no creo que la mitad del país esté dentro del rango de las personas más vulnerables. Y esas personas más vulnerables hay que determinarlas en función de las cifras y de los datos que maneja Desarrollo Social. O sea, falta foco a su juicio ahí.
yo creo que hay foco, hay que ponerle foco a esas hace falta foco, a su juicio. A mi juicio sí, falta foco. ¿Cómo suelen ser las políticas públicas cuando hay para el 90% más pobres, que suele ser una bajada de muchas políticas públicas? Exactamente. Entonces, bueno, dicho eso, después entonces... ¿Cómo se financia después? Bueno, es que se financia con los impuestos generales de la nación. Pero lo que dice el ministro fue súper claro, dijo, no hay holguras fiscales. La pequeña parte de la reforma tributaria en la que hemos podido avanzar ya tiene asignado el destino de esos fondos. Por lo tanto, ¿qué hacemos? O lo hacemos de una manera autocontenida, que es lo que está proponiendo el gobierno, o lo hacemos reduciendo gastos en salud, educación pública o seguridad. ¿Cuál es su elección? Ninguna de esas. Sí, ¿Cómo se hace entonces? ¿De dónde se saca la plata? Pero se está viendo, ¿no es cierto?, por ejemplo, modificar el CAE. ¿Por qué no dejamos un rato el CAE de lado y esos recursos que están por el CAE se utilizan para financiar esto? ¿O por qué, por ejemplo, no se toma un bono soberano a 30 años, ¿no es cierto?, para financiar lo acotado que debiera ser este subsidio? Porque si vamos a financiar ese monto de plata, claramente es, a mi juicio, un exceso. Entonces, primero veamos bien qué y cuánto es lo que hay que financiar y después veamos el cómo se financia. Ya, y quiero preguntarle entonces, en el origen de esta discusión, ¿por qué hay que subsidiar a estos pequeños, son supuestamente pequeños, pero la verdad de pequeños no tienen nada? O sea, detrás están fondos de inversiones como BlackRock, que tiene un gigantesco fondo de inversión. Pero déjeme preguntarle, que ya han recibido $400 millones en subsidios, versus otros con proyectos de energías renovables que no reciben ningún subsidio. ¿Por qué hay que seguir subsidiándolos? Ya, pero ¿Por qué hay que garantizarles el precio? Ya. Un paréntesis ahí, porque aparte de BlackRock hay otros muchos, ¿no es cierto?, que tienen pequeñas inversiones en pasadas de ríos o pasadas de canales donde también generan y son inversiones chiquititas que esas desaparecerían, ¿no es cierto?, si se deja de subsidiar. Pero revisemos entonces la ley. La ley que hoy día se generó, no hoy día, pero la ley que se genera, este subsidio para atraer a esos inversionistas. Pero eso está en revisión hace más de un año, bueno, Ricardo. O sea, no es ninguna novedad para el sector. Bueno, pero entonces terminemos de revisar, terminemos de hacer la pega en la revisión de esa ley que hoy día rige a los PMDG. Pero no le pongamos vamos al concepto de fondo, que es que estamos cambiando las reglas del juego a un sector para obtener recursos. Mañana esto puede significar que para otro sector que puede que ni siquiera tenga ningún subsidio, ¿no es cierto? Es decir, no, a este sector entonces le vamos a aplicar un determinado impuesto para financiar tal o cual proyecto. Eso, primero, a mi juicio también tiene un problema de constitucionalidad y segundo, no es la forma en que habitualmente se financian estas situaciones. De fondo también está usted dice, bueno, que se discuta de una vez, que hagamos la pega, eso acaba de decir usted, y se refiere a quién tiene que revisar los proyectos, que es el Parlamento, pero el Parlamento parece ser un cajón donde cabe todo, porque hablamos de seguridad y el Parlamento, hablamos de financiamiento de un determinado proyecto, el Parlamento, la seguridad, el Parlamento, en fin, el CAE va a requerir probablemente cambios legales también. ¿Usted siente que se está priorizando bien las políticas públicas o las tareas parlamentarias? Porque el presidente ha puesto ahora, o puso como a la eutanasia y al CAE como prioridades en lo que viene aquí, sin desmerecer las otras prioridades. ¿Siente que ahí hay un problema de foco? Yo creo que sí. ¿De parte del gobierno? Yo creo que sí, Matías. Yo creo que aquí hay... Y la gente lo ha dicho muy claramente. Hoy día tenemos un problema de prioridad en seguridad y en crecimiento económico. Cuando uno anda en la calle conversando con las personas, nosotros hemos ido a regiones, hemos ido conversando con los gremios regionales. Lo que te dice la gente es que de alguna manera hay desesperanza porque no ven que Chile avance. Y por lo tanto, en términos de crecimiento económico, es una prioridad. Y ahí es donde tenemos que poner la ficha. El otro día, el día viernes, por ejemplo, yo me participé en el Gabinete Pro Crecimiento y Empleo que se hizo aquí en la región metropolitana. Bueno, una de las cosas que yo planteaba a propósito del tema de Huachipato y el cierre que se está generando hoy. Exactamente. Bueno, ¿qué pasa con los gobiernos regionales y el royalty minero? ¿Por qué de ahí no se generan fondos para potenciar nuevas industrias? Por ejemplo... ¿Y eso no está ocurriendo? No, no ocurre. Hub tecnológico.
El Biobío tiene un potencial, tiene calidad profesional de altísimo nivel para, por ejemplo, generar hubs tecnológicos que permitan ir potenciando este cambio que se está dando en nuestro país y en todo el mundo, ¿no es cierto? Pero ahí hay una herramienta que permitiría, ¿no es cierto?, suplir a los trabajadores, el trabajo, ¿no es cierto?, a las personas que van a quedar sin opción laboral hoy día. Hay que hacer trabajo también en generar las competencias laborales, sin lugar a dudas. Hay que hacer capacitación. Mañana entiendo que el propio ministro presenta el plan que tiene el gobierno para estos efectos. No conozco los detalles, pero ahí hay soluciones que uno puede ir avanzando y gestionando. Eso es lo que nosotros estamos planteando para que efectivamente vayamos avanzando. Pero se le critica muchas veces al sector empresarial que tiene una mirada que es razonable que tengan prioritariamente en el desarrollo económico puntual, ¿no es cierto? Clúster productivos, tecnología, en fin, impuestos. Pero los países tienen más de una mirada a los avances sociales. Y le voy a poner, eché para atrás la memoria en cosas tan amplias como, por ejemplo, en su momento se discutía la ley de divorcio. Estamos hablando en la prehistoria prácticamente. Pero también salió el discurso de, este es el tema que realmente importa a los chilenos en vez de crecer y en vez de... Cuando se habló de matrimonio igualitario, que son temas sociales, algunos les llamarán valóricos, lo que sea, pero son temas de importancia social que también se discuten en las familias, que también le afectan a las familias. O sea, el crecimiento y el llegar con plata a fin de mes, qué duda cabe que es prioritario, fundamental. Pero a las familias chilenas también los otros temas le importan. Y aquí entonces engarzo con la eutanasia. ¿Será bueno también discutir esos temas como discusión social? A lo mejor usted dirá, son muy pocos los casos, pero son estrecheces de otros temas que tiene la sociedad. Las sociedades no solo se nutren de los bonos, de los impuestos y de los ingresos, que son sumamente importantes. Entonces, esa crítica me gustaría que usted asumiera. Se opusieron al divorcio, se opusieron muchas veces a discutir matrimonios igualitarios, ahora eutanasia. ¿No nos faltará una mirada amplia? A ver, en la discusión yo creo que perfectamente bien podemos participar, Matías. Si aquí... ¿Qué es lo que a mí me pasa en particular, ¿no es cierto? Porque evidentemente uno tiene sus valores, tiene sus principios, tiene opinión respecto a este tema. Ahora, pero ¿qué pasa con la prioridad? Cuando esa persona que... Está claro que prioridad, no discuto eso. Eso es lo que a mí me pasa, porque los tiempos pasan y pasan tan rápido que, pucha, ¿cómo avanzamos realmente en la necesidad de las personas vulnerables? Fíjate que hace 2 semanas atrás estuve en una toma en un campamento, gente sin casa, porque estamos trabajando como CPC a propósito del 3xI, ¿cierto?, en una iniciativa que es Juntos por la Calle, preocupados de la gente que está en situación de calle. Y estuvimos con ellos. Y tú lo ves, y ahí está la necesidad más básica de la gente. Entonces, bueno, si queremos... discutir el tema de la eutanasia, discutámoslo en el Congreso. Yo, la verdad que no tengo problema, pero para mí, mi prioridad es esa otra, porque ahí está la persona más vulnerable. Ricardo, usted ha hablado en las últimas horas a raíz del caso Audio de que hay que fortalecer las instituciones. Quiero preguntarle cuánto se desprestigian las instituciones y si esto, con un caso como el caso Audio y todas las consecuencias que ha tenido, y si esto afecta a la inversión, por ejemplo. O sea, muchísimo, porque el caso Audio es igual corrupción, ¿de acuerdo? Y la corrupción va matando la democracia y va destruyendo la democracia. Y lo que nosotros tenemos que fortalecer es la democracia con todas las fuerzas necesarias y con todas las instituciones que son parte de nuestro sistema democrático. Por lo tanto, cuando desde afuera nos ven, aquí en Chile, cuando nosotros mismos vemos lo que está pasando y que se está carcomiendo nuestra democracia, claramente tiene que ver, ¿no es cierto?, con una desazón tremenda, ¿no es cierto?, para ver las inversiones. Por lo tanto, tenemos que afrontar esto con mucha fuerza, con mucha decisión, para todo esto que está pasando se lleve rápidamente, ojalá, a la justicia, y los que sean culpables, ¿no es cierto?, sean condenados, etcétera, pero la verdad es que le están haciendo un daño tremendo a nuestro país
todo lo que está pasando en el caso Auda. Ahora, se trata de una crisis que afecta principalmente al Poder Judicial, ¿cierto? Abogados y al Poder Político, pero el origen de este caso, el famoso caso Factop, era el caso de empresarios que montan un sistema para defraudar al fisco a través de facturas falsas y estafar a inversionistas que confiaban en ellos, más o menos. ¿Cuál es su mirada del rol de los empresarios en esta crisis? Hay 3 de ellos en prisión preventiva. Sí, claro, pero es corrupción, Cori. Y la corrupción tiene que castigarse, pero con todo el rigor de la ley. Y en eso no nos perdamos, porque la corrupción termina matando cualquier estructura y, como te digo, mata también la democracia. Y mata a las empresas y nos hace un daño tremendo al mundo empresarial. Porque, ¿A usted le da rabia? Absolutamente. ¿Por qué? Me indigna. Porque hay muchos empresarios, la mayoría que hacen las cosas bien. Entonces, cuando estas cosas pasan, el deporte nacional es meternos a todos en la misma bolsa. Po. Entonces, ¿cómo no me va a indignar? Cuando uno trabaja todos los días para mejorar las prácticas, cuando saca manuales, cuando incentiva a los gremios a que a través de sus asociados también vayan haciendo las cosas mejores, cuando tratamos de poner en valor lo que realmente hace la empresa. Sacamos el otro día una iniciativa de Empresas por Chile porque nos interesa que la gente conozca lo que la empresa hace. Entonces, por supuesto que la corrupción me indigna, absolutamente, y me enoja, me enrabia, claramente. Ricardo Mueves, presidente de la Confederación de Producción y el Comercio, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes, Matías. Muchas gracias, Ricardo. ¿Nos vamos a la pausa? Ya volvemos, espérenos. A esta hora se está desarrollando la audiencia de formalización de 3 personas que fueron detenidas el viernes, ¿cierto?, por su supuesta vinculación o presunta vinculación con el millonario robo, el caso Brims. Y estamos en contacto a esta hora aquí en Estado Nacional con el fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos. Fiscal, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Gracias, fiscal. Buenas tardes, Matías. Buenas tardes, Constanza. Bueno, cuéntenos cómo se está desarrollando esta audiencia que es tan importante, porque por lo pronto nos imaginamos que se pedirán cautelares y, en fin, y se conocerán más antecedentes. Efectivamente, Matías, los 3 detenidos que fueron detenidos el día viernes quedaron ampliados para el día de hoy y hoy los hemos formalizado por los mismos delitos que los otros 20 imputados que ya tenemos en la causa. Y en este momento estamos solicitando la medida cautelar de prisión preventiva en base a los antecedentes que hemos reunido en el transcurso de esta investigación. Ya, eso se está discutiendo en este minuto, si los dejan en prisión preventiva o no, ¿cierto? Que es la medida cautelar que está pidiendo la Fiscalía. Ahora, fiscal, ¿cuál es la vinculación o el rol que habrían tenido estas 3 personas, que son 2 mujeres de 27 y 69 años cada una y un hombre, y que entiendo que tenían alguna relación, no sé si familiar o emocional, con algunos de los que están detenidos? ¿Cuál era el rol de estas personas? Efectivamente, Constanza, como tú dices, una de ellas es pareja de uno de los detenidos que participó directamente en el robo y la otra mujer también tiene una vinculación con uno de esos imputados que participaron directamente en el robo. Ellas tienen participación desde el inicio de este delito, pues participaron en la planificación los días previos, en el mes de julio, y posteriormente, en definitiva, también prestaron sus domicilios para ocultar parte del dinero en ellos. Esa, entonces, además de planificación, es acción concreta la acción delictiva. Esconder dinero es parte, me imagino, extensiva del robo mismo. Nosotros lo hemos formalizado como coautoras de este robo porque entendemos que tienen ese grado de participación dado su concierto previo con el resto de la banda, tanto los días posteriores al hecho como también los días posteriores a través de la recepción y el ocultamiento del dinero en dichos domicilios. Hablando del dinero, junto con estas detenciones en el operativo del viernes, ¿cierto?, lograron recuperar 200 millones de pesos. Ahora hay que recordar que la cifra total es 11.465 millones de pesos. O sea, estamos hablando de una parte menor. Son 227 millones los que se recuperaron. La pregunta es cómo llegan, dónde los encontraron y cómo llegan a esa cantidad, esa primera cantidad de plata que logran recuperar. A ver, esto ha sido producto del trabajo investigativo de la Fiscalía conjuntamente con el OS9, quienes desde el primer día han desarrollado diversas diligencias investigativas. Nosotros, a través de los teléfonos de los imputados, hemos podido posesionar
los teléfonos en este sector, en la comuna de Cerro Navia, y determinar cada uno de estos domicilios y a través de diligencias investigativas vincular estos domicilios y los habitantes de esos domicilios con los imputados que hoy mantenemos en prisión preventiva. Así, de esa forma, pudimos determinar los domicilios que allanamos el día viernes. ¿Están cerca o están trabajando o creen estar cerca de hallazgos de más cantidad de dinero? Porque si les ha funcionado la forma de investigar para este hallazgo, es predecible que es el mismo método que han hecho para esconder otra cantidad de plata. Sin duda, Matías, efectivamente seguimos haciendo diversas diligencias en el mismo sentido, también con información que aporta la ciudadanía, a la cual también tenemos que agradecer. Ha habido valiosísima información que diversas personas se han acercado tanto a fiscalías como a las diversas policías para entregar antecedentes respecto de este robo. Y toda esa información se ha ido analizando y trabajando y nos ha permitido estos resultados. O sea, ¿usted está confiado en que se va a recuperar la totalidad del dinero, fiscal? No podemos asegurarlo, pero seguimos realizando diversas diligencias con ese fin. Se lo pregunto porque una de las características de estos robos millonarios, de los que hemos tenido, no sé, el robo del siglo, otros anteriores, es que en general la parte más difícil es que nunca se encuentran el botín. Y pasa que estas personas muchas veces cumplen su condena, salen de la cárcel y después me imagino que van y recuperan la plata escondida en alguna parte y pueden darse incluso una muy buena vida después de haber pasado por la cárcel. La pregunta es aquí, ¿usted cree que el destino de su investigación, la que usted dirige o su fiscalía, logrará un resultado distinto a los casos anteriores? ¿Lograrán entonces recuperar parte importante del dinero robado? Efectivamente, Connie, es parte de la planificación criminal todos los elementos que tú señalas respecto del ocultamiento posterior al hecho del dinero y, en definitiva, cómo se puede garantizar por parte de la banda el posterior uso de ese dinero. Entonces, obviamente acá hay una planificación en ese sentido, no solo de lo que vimos el día 16 de agosto en cuanto a la ejecución del hecho mismo, sino también a los diversos escenarios que podía enfrentar la banda en forma posterior. Y dentro de ello, obviamente, el ocultamiento del dinero y cómo posteriormente hacer uso del mismo. Entonces, nuestras diligencias de investigación se ponen en diversas hipótesis. Obviamente, esperamos tener resultados. Son casos muy complejos, muy difíciles. Acá interactúa una gran cantidad de gente altamente sofisticada desde el punto de vista delictual. Por tanto, contra eso nos enfrentamos, pero tenemos por otro lado toda la capacidad de la Fiscalía y de las policías trabajando en ello. Fiscal Aquiles Cubillos, usted ha dicho recién que ha sido muy importante en el hallazgo de estos 200 millones de pesos aproximadamente en Cerro Navia, muy importante el aporte de la ciudadanía. ¿A qué se refiere? ¿Qué tipo de aporte ha hecho esa ciudadanía para estar atentos si hay alguien más que puede haber visto algo extraño? Sí, mira, desde el primer día hemos recibido mucha información en diversos sentidos. Desde personas que vieron los vehículos llegar a la ciudad de Rancagua, que los vieron ocultos en algunas propiedades aledañas a la ciudad de Rancagua, hasta los movimientos que posteriormente ocurrieron el día 16 y posteriormente también la huida. Hemos tenido diversa información no solo en la región de O'Higgins, sino que también en la región metropolitana y en otras regiones del país, que nos ha aportado a llevar adelante esta investigación y a realizar diversas diligencias. Por eso, obviamente, hacemos un llamado a que las personas que tengan algún grado de información sobre este hecho, sobre las personas que participaron en él o sobre los lugares donde podría estar oculto el dinero, hacemos ese llamado a que se acerquen a Carabineros o a cualquier fiscalía. ¿Hay algún resguardo, fiscal, hay algún resguardo de la identidad de aquellas personas que usted le hace un llamado a aportar antecedentes? Porque es comprensible que alguien pueda tener temor. Sí, por supuesto. Obviamente nosotros mantenemos esa información y su aporte como testigos reservados y obviamente les podemos garantizar esa reserva. ¿Cuántos testigos reservados tiene en este minuto la causa, fiscal?
El número exacto, Connie, no te lo podría dar. ¿Pero más o menos? Tenemos más de 10 personas que están en esa calidad. Y, fiscal, usted habló de las hipótesis. La hipótesis sobre el dinero, el destino del dinero. ¿Están escondidos en alguna parte, bajo tierra? ¿Qué es lo que se hace con en general con ese dinero que se roba? Bueno, la literatura policial habla de eso, de muchas de esas hipótesis. Como señala también en jerga delictual, lo que se hace es dormir el dinero en un periodo prolongado de tiempo inmediatamente después de los hechos. Por eso nuestros esfuerzos hoy se centran en buscar esos lugares donde podría estar oculto. Podría estar perfectamente debajo de la tierra o en cualquier otro lugar que haga difícil su hallazgo. Pero en definitiva son las diligencias de investigación las que nos tienen que llevar a ubicarlo, y obviamente en eso la información que nos puedan proporcionar las personas es vital. Rememoremos un poco lo que ocurrió en ese hecho, porque originalmente cayeron 20 personas, ahora 3 personas. Pero usted, recuerdo en la entrevista que tuvimos al día siguiente, habló de 25 personas y más. ¿Ha podido afinar un poco más cuánta gente participó directamente de esa tremenda acción delictual? Efectivamente, Matías, hablábamos esos primeros días de entre 25 y 30 personas, y creemos que nos quedamos un poquito cortos, ¿sí? Porque podrían pasar las 30 personas, porque obviamente calculábamos en ese entonces solo ese número en base a la cantidad de vehículos que teníamos involucrados y el despliegue que existió el día 16 en la ciudad de Rancagua para cometer el delito. Pero sin duda ha habido personas que han prestado apoyo y cobertura en otros lugares para la perpetración del ilícito. Tenemos 2 sujetos, que es un padre y un hijo, que fueron quienes ocultaron parte de los vehículos y además ocultaron el furgón en el que llevaba el dinero posterior al hecho. Entonces, obviamente eso ocurrió ahora, horas un hecho como este, con 20, 30, a lo mejor un poco más de personas, comparativamente, ¿facilita la investigación que un delito cometido por 2 personas, que es más? O sea, aquí las redes, las comunicaciones, me imagino que les facilitan a ustedes la investigación, ¿no? Bueno, ayuda desde el punto de vista que tenemos más antecedentes y por tanto tenemos más comunicaciones que investigar, más teléfonos involucrados, etcétera. Por tanto, todo eso nos va dando evidencia y diligencias que realizar. En ese sentido, sí, pero también lo complejiza desde el punto de vista que el número de personas involucradas y sus relaciones más extenso. Fiscal, bajo su mirada ahora, conociendo todo lo que conoce del caso, ¿qué es lo que falló para que fuera posible que se organizara esto? Usted ha dicho, es altamente sofisticado la operación, o sea, aquí hubo un grupo de personas que se organizó, que esto lo planificó con mucho tiempo. Quiero preguntarle cuál es su tesis de con cuánto tiempo lo planificaron y qué es lo que falló como para que fuera posible que un grupo de 30 personas o incluso más robara más de 11.000 millones de pesos a un camión Brinks. A ver, los antecedentes que nosotros ya tenemos en la carpeta investigativa hablan de que por lo menos esta planificación tiene alrededor de 60 días o quizás más. Los primeros vehículos robados datan del mes de marzo, pero nosotros tenemos antecedentes concretos en nuestra carpeta investigativa de reuniones de planificación desde el mes de julio, pero obviamente creemos que parte antes. Ahora, lo que falló o lo que en definitiva nos ayudó a nosotros a tener un resultado tremendamente positivo fue el despliegue policial de Carabineros y la intervención oportuna de Carabineros en diversos sectores de la ciudad de Rancagua. Y eso permitió la detención de un gran número de participantes del robo y a partir de ahí un despliegue absoluto de todas las unidades especializadas de Carabineros y la realización de diversas diligencias. Eso fue fundamental. ¿Los imputados, fiscal, han colaborado en la investigación y han logrado desentrañar el organigrama de esta organización que trabajó con tanto tiempo de anticipación? A ver, los imputados no, para nada, no han aportado ningún antecedente de relevancia, han prestado declaración en la causa, pero ninguno ha aportado algún elemento distinto de lo que nosotros ya tenemos acreditado.
ni tampoco diverso respecto a identificar a otros participantes y menos el destino del dinero. Por tanto, obviamente desde ese punto de vista ha habido cero cooperación de parte de ellos. Fiscal. Y el organigrama, disculpe, ¿lo tienen, sí. ¿lo tienen más o menos claro o se ha ido esclareciendo quiénes son los cabecillas de esto? Sí, nosotros identificamos a lo menos 3 o 4 cabecillas dentro de esta banda y que son las personas que en definitiva organizan y reclutan a los demás miembros. Y también, obviamente, respecto de esos demás miembros, las diversas funciones que van realizando. Fiscal, ¿está descartado que parte del dinero haya, por ejemplo, salido del país? ¿Que lo hayan sacado? No podemos descartar ninguna hipótesis y por tanto también es una línea de trabajo dentro de la investigación. Ya, o sea, están investigando. ¿Existe alguna sospecha de que podrían haber sacado parte de ese botín fuera del país? O sea, antecedentes concretos hoy, Connie, no tenemos respecto de que el dinero haya salido del país, pero no lo descartamos, así como diversas otras hipótesis que se pueden plantear o se nos han planteado respecto de dónde estaría el dinero oculto. Por eso en definitiva, hoy realizamos diligencia alrededor en distintas aristas. Yo creo que tenemos 7 u 8 aristas en las cuales estamos realizando diligencia en este momento. ¿Y esas diligencias son todas en la región de O'Higgins o están realizándose diligencias también en otras regiones del país? Así es. Hemos realizado diligencia en la región metropolitana y también en la quinta región. Al interior de la empresa, porque sabemos ya, muy temprano supimos que había personas que estaban trabajando al interior de Brink's que colaboraron o participaron de esta acción delictual. ¿La empresa ha prestado toda la colaboración que ustedes requieren, toda la información que siempre es bien sensible y han descubierto más involucrados al interior de la empresa en este delito? A ver, la empresa Brinks nos ha prestado toda la colaboración en lo que dice relación con los listados de funcionarios y gente que trabaja al interior de Brinks, también el acceso obvio a todas las cámaras de seguridad. O sea, todo lo que ustedes le han requerido se lo han facilitado. Sí, solo como fue de público conocimiento fue el retardo en el monto del dinero sustraído. Fue el único inconveniente que tuvimos con Brinks, pero lo demás ha habido plena cooperación. Perfecto. Y perdón, ¿y hay más, han recopilado antecedentes de que pueda haber más gente al interior de la empresa que estuvo involucrada? Hasta el momento no tenemos antecedentes que involucren a otros trabajadores, pero obviamente no lo podemos descartar. Fiscal, y bueno, ya se nos está terminando el tiempo, pero hoy día todavía queda que termine esta audiencia de formalización. Me imagino que usted espera que a las 3 personas formalizadas hoy queden en prisión preventiva. ¿Qué otras diligencias se están haciendo que se puedan contar? Y si está usted a la espera de que se pueda, por ejemplo, detener a una mayor número de personas, nuevas personas involucradas, o encontrar mayor parte del botín. A ver, sí. Esperamos que el Tribunal de Garantía de Rancagua decrete la prisión preventiva de estas 3 personas imputadas el día de hoy. Para nosotros es fundamental que se decrete dicha medida cautelar para poder seguir desarrollando diligencias investigativas en distintas áreas. Nosotros desarrollamos diligencias para acreditar la participación ya de estos 23 formalizados que tenemos hasta el día de hoy, porque nos proyectamos hacia el juicio oral y seguimos realizando obviamente diligencias para poder determinar quiénes son el resto de los autores del delito y dónde se encuentra oculto el dinero. Y en eso obviamente vamos a seguir trabajando dentro de los próximos meses. Fiscal, ¿cuál es la situación carcelaria de las 20 personas que están detenidas? ¿Están segregadas? ¿Están separadas entre sí? ¿Están distintos penales? ¿Están en la prisión preventiva? Porque sabemos que justamente se les pone prisión preventiva para que no entorpezcan la investigación, pero si hay 20 personas juntas, eventualmente pueden entorpecerla. A ver, actualmente están todos privados de libertad acá en Rancagua, en la cárcel de Rancagua, en la Gonzalina, y están obviamente ahí clasificados en virtud de el riesgo que ellos y la peligrosidad de cada uno, y eso en definitiva es algo que realiza internamente Gendarmería. Pero ustedes le dan los antecedentes que tienen para evitar la contaminación de información. O que se pongan de acuerdo en una defensa o algo. ¿Ustedes están trabajando en conjunto con Gendarmería para eso?
Por supuesto, trabajamos conjuntamente con Gendarmería. Recuerden que, es más, Gendarmería pocos días después allanó las celdas de todos estos imputados y encontró teléfonos y dinero en poder de estos imputados, en parte, creo, 3 imputados, y ya fueron formalizados por ese hecho. Fiscal Bien, pues. regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos, muchas gracias por esta conversación aquí con Estado Nacional. Y Muchas bueno, gracias. veremos qué pasa finalmente con las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía. Gracias. Muchas gracias, Constanza. Buenas tardes. Que Buenas tenga tardes. Buenas tardes. Nosotros nos despedimos ya y porque vienen las noticias. Exactamente, que tengan un gran domingo. Buenas tardes. Feliz fiesta.